Historias sin pretensiones con Toño Taboada. Hoy tenemos una nueva colaboración en nuestro canal de podcast y está con nosotros Federico Romero. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de podcast de Historias sin pretensiones. Hoy vamos con una nueva colaboración, en este caso con Federico Romero. Hola Federico, bienvenido y encantado de que estés aquí precisamente para hablar de lo que más nos gusta, de historia. Hola, un saludo a todos los seguidores de Historias sin pretensiones. Un placer enorme estar aquí con vosotros y hablar un ratito de lo que más nos gusta, ¿no? Que es la historia. En efecto. Te voy a hacer, bueno, para nuestros oyentes, voy a hacer un pequeño resumen. Bueno, no es tan pequeño, pero bueno, porque tienes un buen currículum. Voy a hacer un pequeño resumen de quién es Federico Romero en este mundo de la divulgación, ¿no? Entonces tengo aquí los apuntes porque era casi imposible memorizar todos estos datos. Bueno, pues Federico es licenciado en Historia por la UNED, por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es bibliotecario de profesión, autor de la novela No lleves flores a mi tumba y coescritor de la novela Urbe Condita, la Roma de la gens Valeria. Esto es una novela benéfica en la que sus beneficios, la parte correspondiente a los autores, pues fue donada íntegramente a una asociación que defiende pues la situación de abandono en la que se encuentra una joya de nuestra arquitectura romana en Hispania, como es el Puente de Alcántara. Un proyecto que nació en Divulgadores de la Historia, del que luego hablaremos de esta asociación, y del que yo también me siento orgulloso de haber participado. Fue mi debut en el mundo literario. A ver, Federico es colaborador de publicaciones periódicas del nivel de ABC, Muy Historia, El Confidencial, etcétera. Autor de varios capítulos en diferentes libros sobre la Segunda Guerra Mundial, con la editorial Pinolia, y guionista de varios vídeos de Academia Play cuyos visionados se cuentan por millones. La verdad es que esta faceta tuya sobre la Segunda Guerra Mundial a mí es lo que más me ha sorprendido, o sea, porque claro, yo desde que te conozco y con lo que voy a decir ahora, que eres creador de un blog de divulgación histórica que se llama Historia Roma Antigua, que cuenta con más de 420.000 seguidores, yo te tenía siempre en esa esfera, en esa atmósfera de la Roma Antigua. Y cuando empecé a ver escritos tuyos sobre la Segunda Guerra Mundial, me sorprendió y me gustaron muchísimo. O sea, luego nos cuentas un poco cómo esa variedad de atmósferas, ¿no? Bueno, es presidente de la Asociación Divulgadores de la Historia, a la que yo también pertenezco, donde además lleva la realización de entrevistas a los divulgadores más destacados del momento, ¿no? Y es coordinador y redactor de su revista mensual gratuita de históricas, un poco que yo creo que es la joya de la corona, ¿no? Donde yo ahí también tengo mi granito de arena, ¿no? Y además colabora con diferentes canales de podcast, webs y medios de divulgación. La verdad es que es un currículum impresionante. Si me he dejado algo, lo completas. Y la verdad es que estoy encantado porque te conozco hace ya unos años. Fuiste la persona que me introdujo en Divulgadores de la Historia y ojalá este sea el primero de muchas colaboraciones en el podcast de Historias sin pretensiones. Federico, lo dicho, no sé si me dejo algo. Bueno, más o menos ya lo has contado todo. Muchas gracias. La verdad es que ya son muchos años, ¿no? Empecé en esto casi por casualidad en el 2012. Empecé a divulgar en el 2012, a compartir mis lecturas, mis inquietudes, pequeños textos en Facebook, cuando todo aquello estaba explosionando y bueno, pues la cosa fue creciendo, ¿no? Una cosa fue llevando a la otra y bueno, aquí estamos, ¿no? Haciendo algo que sobre todo lo haces por diversión, no es tu manera de aportarle a esta sociedad y de mejorar un poquito utilizando tus habilidades y lo que te apasiona, ¿no? Y hacer que la gente pues se sienta... que le ayuda a conocer mejor cómo es esta sociedad, ¿no? Porque creo que cuanto más sabes de historia, mejor entiendes nuestro presente, ¿no? Y incluso puedes tener una intuición de qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro, aunque realmente saber lo que va a pasar en el futuro es imposible. Pero realmente, aunque pensemos que vivimos en un tiempo, vivimos en tres, ¿no? En el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, cuanto mejor conozcamos el pasado, mejor conocemos el presente y lo que puede llegar a venir, ¿no? Entonces, mi manera de contribuir a mejorar la sociedad y lo que la sociedad me ha dado a mí, que ha sido mucho, pues es compartiendo lo que sé con la manera más generosa posible. ¿Cómo conseguimos hacer esto? Pues aparte de creando el blog que creé de Historia Roma Antigua, en el que voy publicando contenidos de una manera gratuita. También, bueno, no solo yo, también escriben colaboradores. Fundamentalmente nos centramos en la Roma Antigua, pero
Yo sí que creo que ponerle puertas al campo es muy complicado. Al final, entre otros colaboradores que son expertos en otros campos y uno que también tiene, como has dicho, sus pasiones secretas, ¿no? No solo la Segunda Guerra Mundial, ahora si quieres te cuento alguna más que tengo, Sí, ¿no? sí. Pues vas compartiendo con la gente, vas intentando tomar iniciativas que posibiliten que la gente tenga un acceso democrático, ¿no? a esa historia, ¿no? Un acceso para todos y lo más gratuito posible dentro de mis límites, ¿no? Porque afortunadamente no vivo de esto. Entonces, bueno, pues de ahí surgió también ya a base de conocer gente, cuando el blog fue creciendo, fueron entrando colaboradores a Historia Roma Antigua, fui colaborando con otros divulgadores y de una manera natural, orgánica, pues surgió la iniciativa de, bueno, ahí estás tú ya también, Toño, de crear divulgadores de la historia, ¿no? Y fue como surgió, empezamos solo 17. Hoy en día trato de que solo seamos unos 100, van entrando y van saliendo en función también de lo que participan y de lo que se desligan o no de la plataforma en la que somos. Y bueno, en esta plataforma tenemos dos vertientes, ¿no? De los 100 miembros que somos, aquí hay todo tipo de personas y profesores universitarios, arqueólogos, recreadores, blogueros, periodistas, youtubers, podcasters. Lo que tenemos en común es que somos gente que nos dedicamos a la divulgación en general. Entonces, fundamentalmente, tenemos una doble vía de acción. Una vía exterior, que la manifestamos en nuestra página web, como tú bien sabes. Sí, En esta página lo que hacemos es entrevistas, que ahora mismo también lo coordino yo, a divulgadores. Y hacemos reportajes sobre divulgación, hablamos de herramientas útiles que pueden tener los divulgadores. Ahora, por ejemplo, está muy de moda todo el tema de la inteligencia artificial, pues hablamos con un experto que cuente cómo esto puede repercutir, ¿no? En el tema de la divulgación histórica, pero también hablamos con escritores o hablamos también con historiadores famosos, o incluso, mira, ahora creo que la última entrevista que ha salido, tenemos varias pendientes por salir, pero la última que le hice fue al editor de Ático Libros, a Fernando, para que la gente conozca no solo que detrás de un libro histórico no solo hay un escritor, un historiador, hay mucho trabajo detrás y uno de esos trabajos más importantes es el del editor, que tiene en sus manos que un libro sea un éxito o caiga en el olvido o pase inadvertido, ¿no? Fundamentalmente eso es lo que hacemos de cara al público. Y luego tenemos una faceta interna en la que los 100 miembros de divulgadores de la historia hacemos un poquito de, por decirlo de alguna manera, de networking, ¿no? De colaboración interna, de generar dinámicas internas de mutuo apoyo. Y todo ello, pues eso, por ejemplo, si un editor o si un escritor saca un libro, pues dentro de divulgadores puede haber youtubers o puede haber podcaster o puede haber periodistas que estén interesados en ese libro, pues entrevistan al autor. Y así ahí se produce un beneficio mutuo, por ejemplo, ¿no? O surgen colaboraciones como Azurbe Cóndita, la Roma de la Gens Valerio, en la que más de 18 miembros de divulgadores de la historia nos implicamos para generar una novela en la que los derechos correspondientes al escritor fueran cedidos a una asociación que defendía el mantenimiento y la conservación del puente de Alcántara, el puente romano de Alcántara, ¿no? Ese tipo de iniciativas. El caso es poner la historia al alcance de todos, ¿no? La última ya es la de la revista DH Histórica, en la que también participamos más de 10 miembros de divulgadores de la historia, también todo de una manera desinteresada y totalmente gratuita. Ojo, creo que es la única revista de historia ahora mismo en castellano que es gratuita, que está a un clic y en un clic tienes un montón de artículos interesantes, tienes programas de YouTube, tienes programas de podcasting y todo eso está gratis en nuestro afán de que cualquiera que de verdad esté interesado en la historia tenga acceso a un contenido legítimo y riguroso. Y ameno, por supuesto. No nos olvidemos de eso, que a algunos se les olvida. No, pues eso tiene que ser ameno. Eso es importantísimo, porque, hombre, el objetivo de todo esto, a mí lo que más me atrae de participar en divulgadores, de participar en de histórica, es una forma de hacer llegar al gran público, pues historia bien contada, bien fundamentada, pero que sea asequible para el gran público que no está, pues bueno, pues conocimientos profundos de determinadas cuestiones, y aquí encima, pues todos los números de históricas que se tratan temas a lo largo desde la antigüedad hasta hace 4 días se trata todo, con lo cual yo creo que son contenidos muy, muy interesantes, ¿no? Bueno, pues yo creo que has hecho una pequeña disertación sobre divulgadores y sobre de histórica genial, ¿no? Y que la gente se puede situar en ese contexto. Antes de empezar con nuestro tema central,
que va a ser Atila y los hunos, tu vinculación con la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú tienes un blog de la Roma antigua y de pronto un día te veo escribiendo un artículo, creo que fue muy interesante sobre la Segunda Guerra. Me quedé alucinado y me encantó. ¿Y eso Sí. cómo es? Bueno, ya he escrito muchos en concreto para Muy Historia, soy colaborador fijo en Muy Historia y luego he participado también a través de la editorial Pirinolia en varios libros también que tratan sobre la Segunda Guerra Mundial, aunque no es lo único que he escrito en Muy Historia, también he escrito sobre la antigüedad y la Edad Media. Bueno, pues surgió porque uno tiene sus pasiones ocultas y un historiador, aparte de ser un enamorado de la antigüedad romana, pues le han atraído a lo largo de la carrera y a lo largo de toda la vida otros temas. Y yo tengo dos aficiones secretas. Una es la Armada en el siglo XVIII, que me encanta, es un tema que me apasiona. He dado conferencias sobre el espionaje en el siglo XVIII, por ejemplo, en otros podcasts, por ejemplo, o públicos en León sobre ese tema, porque me apasiona el espionaje en el siglo XVIII, me apasiona la Armada, me apasiona conocer más sobre personajes que son prácticamente desconocidos para el gran público, pero que con 17 años habían vivido más que muchas personas hemos vivido con Y de lo 50 que vamos años, que tengo yo a ahora. vivir. Pues Sí. yo me meto en su cabeza y yo me vuelvo loco cuando pienso en eso, ¿no? Y luego ya la Segunda Guerra Mundial, es que creo que la Segunda Guerra Mundial, yo creo que me interesa tanto porque creo que que a pesar de haber pasado ya hace casi 100 años, todavía falta, ¿no? Pero nos vamos acercando al centenario poco a poco. Creo que ha sido un conflicto que ha influido tan profundamente en nuestro presente y que sigue influyendo los totalitarismos del siglo XX en nuestra historia, que me han atraído mucho. Y además hay tantas fuentes, hay tanta intrahistoria sobre ese conflicto que, que es un campo interminable de conocimiento, sinceramente. Y que saber cuanto más sepas de ese conflicto, pues más podrás evitar que esos totalitarismos que llevaron a la humanidad casi al borde del abismo no vuelvan a hacerse dueños de nuestra sociedad en el siglo XXI y van a llevarnos al desastre, ¿no? Porque siguen ahí. No nos olvidemos que el fascismo y el comunismo como ideologías extremas Muy están ahí presente, muy latentes, presente. vigentes, y la gente tiene muy poca memoria. Entonces, por favor, es un campo que a mí me gusta mucho conocer y que creo que la gente que es importante que lo conozca. Por eso también me he dedicado un poco a la Segunda Guerra Mundial. Como Tú una has dicho, debilidad de sí, historiador. tú has dicho antes al inicio, un poco pues, al hablar de tus inicios, de tu pasión por la historia, una cosa importantísima desde el punto de vista divulgador, y es un poco acercar la historia a la gente y recordar los tres tiempos que has dicho, ¿no? El pasado, el presente y el futuro. Y del pasado tenemos que aprender muchas cosas. Esto está muy manido, lo hemos oído muchas veces, pero qué triste, es que se repiten constantemente. Se repiten constantemente. Entonces, por mucho que yo creo que el esfuerzo tiene que ser titánico y tiene que ser totalmente constante, porque hay que recordar a la gente lo que ya vivimos y lo que nos gusta, o lo vivieron nuestros antepasados, y lo que nos gustaría que no viviéramos más y que no. Pero bueno, eso es una cosa bastante compleja y viendo el mundo en el que nos estamos moviendo parece como una utopía, ¿no? Pero no hay que cejar en el empeño. Bueno, pues vamos con nuestro tema de hoy. La verdad es que cuando me propusiste, ¿te acuerdas que cuando hablé contigo no cerramos ningún, pues tú el que propusiste el tema de los bárbaros, de los unos, y la verdad es que, joder, a mí me dije, sí señor, o sea, es un tema que no es tan, yo creo que no es muy recurrido, yo creo que tampoco el gran público conoce mucho todo este del tema del que vamos a hablar. Y yo, por ejemplo, es un tema que no domino. Bueno, yo no domino nada, porque en realidad tengo un blog que es genérico, es generalista, y entonces tengo mis focos, que son Roma, que me encanta, el siglo XIX, y a mí me pasa, yo voy un siglo, un siglo después que tú, y luego, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial a mí me encanta, sobre todo los primeros 50 años del siglo XX que fueron claves, ¿no? Entonces, de este tema dije, fantástico, voy a aprender un montón con Federico, y me va a abrir me va a dar muchas luces, me va a encender muchos focos sobre temas que no conozco, ¿no? Que no conozco en profundidad, ¿no? Entonces aquí tenemos a nuestro personaje central, Atila, y cuando hablamos de los hunos, yo creo que al gran público le viene la idea de bárbaros, salvajes, crueles, eso sí, excelentes jinetes, arqueros, pero yo creo que eso es muy superficial, ¿no? O sea, ¿es realmente así o fueron tan crueles, tan salvajes? Pero tiene que haber, yo luego ya entrando un poquito más en materia para prepararme, pues está claro que hay mucha intrahistoria, como has dicho tú antes.
Sí, sí es cierto. Realmente los hunos no fueron realmente unos bárbaros especialmente más salvajes que el resto, ¿no? O más salvajes que los propios romanos Sí, cuando les tocaba invadir. invadir o responder a las agresiones de los bárbaros o atacar por propia iniciativa. La vida en aquella época valía muy poco, ¿no? Y eso de los derechos humanos o lo de no torturas a una persona es cosa de hace apenas 100 años, ¿no? Desde la Revolución Francesa esta parte. El respeto a la vida era nulo, entonces. Pero ellos no fueron ni mejores ni peores que otros. Pero sí que presentaron ciertas peculiaridades, ciertas características que los diferenciaron de otros bárbaros y les hicieron mucho más temibles. Básicamente porque el Imperio Romano no estaba acostumbrado los hunos fueron los primeros bárbaros de raíz turco-mongólica. Entonces les llamó mucho la atención su aspecto físico, por ejemplo, su nariz chata, las piernas arqueadas de estar continuamente a caballo, las vestimentas. Hay un oficial romano, se llama Amiano Marcelino. Amiano Marcelino estaba acostumbrado, era un oficial veterano, acostumbrado a luchar contra las sármatas, a luchar contra francos. Había conocido bárbaros y había estado en guerras de todo tipo. Y a esta gente pues le causaba espanto. Le causaba espanto porque no estaban acostumbrados a lo que estaba viendo, no sabían cómo asimilar lo que estaban viendo, ¿no? Quiénes eran los unos en concreto, ¿no? Entonces, pues claro, les llamaba la atención, por ejemplo, que todo lo hicieran a caballo, que comieran carne cruda, que la maceraban en la silla de montar mientras cabalgaban y eran capaces de comerla. Incluso en grandes cabalgadas eran capaces de beberse la sangre de sus propios caballos para continuar la cabalgada, ¿no? Eran gente a la que no estaban acostumbradas. Decía Miano también que vestían pieles de marmota, de conejo, se las dejaban puestas hasta que se les pudrían. Y luego también lo que les llamaba mucho la atención eran dos factores que les quitaban para los romanos cierta humanidad, ¿no? Uno era que llevaban toda la cara llena de escarificaciones, porque a los niños desde pequeños, aprovechando festividades renombradas, tanto religiosas como muertes de jefes, se hacían escarificaciones en la cara, se iban haciendo cicatrices, de tal manera que lo que conseguían es que cuando llegaban adultos prácticamente no tuvieran barba. Eso sí, tenían toda la cara llena de cicatrices, ¿no? Y luego muchas madres adoptaron, no se supone, y hablando con algunos expertos en el tema, hablando por ejemplo con José Soto, el chico del tema, ¿no? Muchos hunos presentan cráneos que se llaman elongados o cráneos alargados. Es una costumbre que curiosamente en Europa además ha permanecido hasta el propio siglo XIX, y no solo por tradición una, sino porque es una tradición propia de los pueblos escíticos. No solo lo practicaron los hunos posiblemente lo cogieron de otros pueblos escíticos y nómadas como los sármatas, por ejemplo, como los alanos sobre todo, que también han aparecido muchas, incluso ostrogodos han aparecido también con los cráneos, que cuando los ves en imágenes llama muchísimo la atención, ¿no? Piensas que cómo es viable, ¿no?, que el cerebro, pues porque se lo hacían desde bebés, les vendaban el cráneo a los bebés cuando todavía está por cerrar y acababan teniendo esa forma, ¿no? Con una frente, en vez de ser plana como la que tenemos nosotros, como echada hacia atrás, ¿no? Sí, el cráneo, como si no tuvieran casi frente. Pues todo eso a ellos les causaba terror. Son elementos que los han diferenciado de otros pueblos bárbaros. ¿Qué les ha diferenciado también? Pues que eran los bárbaros muy peculiares, porque cuando llegaban a Europa venían ya de siglos de enfrentarse a otros imperios como el chino o el indio, a otras civilizaciones, y habían aprendido muchas cosas y se diferenciaban en muchos aspectos de los bárbaros clásicos, los bárbaros germanos, de los francos, de los ostrogodos, de los visigodos, eran de los sármatas, eran unos bárbaros distintos. Por ejemplo, a diferencia de estos pueblos que he mencionado, los hunos eran expertos en asediar ciudades. Eso no se daba en ninguna tribu de raíz germánica, por ejemplo. Cuando llegaban ante las murallas de las ciudades, bastaba con cerrar las puertas. No tenían que recurrir al sitio o arducias. Sin embargo, hay documentadas por las fuentes, por parte de los hunos, el uso de artillería que ni siquiera los romanos conocían, de catapultas que ni siquiera los romanos conocían, y de grandes torres de asedios que se llaman, quiero recordar, Heliópolis, estoy hablando de memoria, que eran unas torres de asedio inmensas que los hunos construían a la perfección sin ningún tipo de problema. Entonces, claro, ese tipo de factores y el hecho de que vinieran del este y fueran empujando a un pueblo sobre otro pueblo y asimilando a cada pueblo que iban venciendo para volverlo contra el siguiente,
dejó una huella en nuestra memoria colectiva, no solo en la memoria de los pueblos que nos podemos considerar herederos de los romanos, sino también, por ejemplo, en los pueblos de ascendencia de los burgundios, por ejemplo, los la actual Borgoña, ¿no? El cantar de los nibelungos. Se supone que viene de las agresiones de los hunos a estos pueblos, o sea, que dejó una huella que ha llegado hasta nuestros días como testimonio de la alteridad, ¿no? De los hunos, de salvajismo, de avaricia, de crueldad frente a la civilización y la racionalidad que ofrece el mundo clásico, ¿no? O sea, Y eso ha llegado hasta nuestra época, se ha usado en la Primera y la Segunda Guerra Mundial para insultar al enemigo. Por cierto, llamarle uno a una persona es de lo peor que te pueden llamar. O sea, que el efecto sorpresa, o sea, ya no solamente por sus estrategias, por su forma, sino por su aspecto, o sea, un montón de cosas nuevas a lo que se tuvieron que enfrentar los romanos, o sea, eso también jugó mucho en su favor. Hace unos meses escribí un post en el blog sobre los 10 enemigos más importantes con los que se enfrentó el Imperio Romano, bueno, Roma, tanto la República como el Imperio, ¿no? Y un apartado pues lo tenía Atila, ¿no? y los hunos. Entonces, bueno, en esa fase de documentación encontré una referencia a un estudio que habían hecho en la Universidad de Cambridge, donde en realidad lo que hablaban era de movimientos migratorios, para que los hunos en su territorio pues estaban pasando penurias, o sea, tuvieron que, no sé si es, me da la universidad, no tengo ni idea, pero tampoco no consulté más ni... Entonces, que eso se produjo unos movimientos migratorios que arrastraron, lo acabas de decir tú ahora, a otros pueblos, como por ejemplo fueron los godos, que fueron los que primero tuvieron contacto con los romanos, ¿no? O sea, y al final fue una cadena, tú lo has dicho también antes, o sea, iban asimilando a los pueblos con los que se enfrentaban, iban empujando y prácticamente se unían a sus filas, ¿no? Al final los godos llegaron a un acuerdo con el emperador Valente y también acabaron rebelándose, ¿no? En la famosa batalla de Adrianópolis del 378. O sea, todo esto tiene su lógica, ¿no? Y su consideración, ¿no? Hay diferentes teorías. Una de las más aceptadas, y de hecho creo que está comprobado también por los biólogos, es que hubo una gran sequía que provocó un desplazamiento de tribus desde la estepa mongólica hacia el oeste. Se generó un núcleo que los chinos, que se enfrentó a Persia, a China, incluso a la India, que los chinos denominan los Xiongnu o los Yungshu, ¿vale? Ahí podemos considerar, aunque hay discusión en las fuentes sobre el origen de los hunos, la tendencia más aceptada es que provienen de este grupo. Este grupo se desgajó en dos grandes bloques, ¿no? Un bloque que desde el centro de Eurasia bajó hacia el sur y se enfrentó a China, estuvo causando durante 2 siglos problemas a China y a los persas, y luego otro gran bloque que a su vez se subdividió en dos. Un bloque sur que se subdividió en dos. Este bloque sur, una parte de este bloque fue a la actual Mongolia, volvió a su origen, y otra parte fue hacia el oeste. Esta parte son los que podemos considerar de los Xiongnu, son los que podemos considerar los hunos de los que estamos hablando ahora. Se desplazaron al oeste y se enfrentaron con los pueblos que había en torno al Cáucaso. Estamos hablando de ostrogodos, estamos hablando de sármatas, de sármatas vino después, de alanos, que también era un pueblo nómada. Y los fueron venciendo, los fueron integrando en su organización. Realmente eran bastante tolerantes. Tenían dos opciones: huir hacia el oeste buscando la seguridad de las fronteras romanas o de los vecinos más próximos al limes romano, o someterse. Sus reyes se sometían, entraban en vasallaje al Imperio I, y si te sometías y eras fiel a tu líder, pues tenías todas las posibilidades del mundo de seguir prosperando, ¿no? Como era un sistema clientelar, ¿no? Entonces, eso que generó un efecto dominó, ¿no? Una ficha iba tirando a otra ficha. Además, el empuje que ellos tenían cada vez era mayor según iban asimilando pueblos y según se iban concentrando, ¿no? Porque pasaron de formar unidades de 100 personas al frente de un noble que se llamaba Kur,
a empezar a unirse estas pequeñas familias de 100 personas, estos pequeños núcleos familiares de 100 personas, en tribus propiamente dichas que ya podían agrupar a miles, ¿no? A miles de guerreros y a generar cada vez caudillos más poderosos, ¿sabes? Hasta que se llegó. Claro, esto fue generando un movimiento de refugiados. No fue tampoco tan rápido como se piensa, ¿eh? Tardaron bastantes años en acabar con los ostrogodos y con visigodos. De hecho, se resistieron a una resistencia armada. Pero aún así, hubo una afluencia enorme de bárbaros, sobre todo godos, aunque no eran los únicos, que se negaron a vivir bajo el yugo huno. Entonces pidieron, era una cosa muy tradicional, pidieron asilo y asentarse al otro lado del Limes romano, considerando que allí iban a estar a salvo de Valente en ese momento, estamos hablando del 376, estaba en campaña contra los persas, y si no estaba planeando hacerla con la mayor parte de su ejército allí, y cedió a que una parte de estos godos se asentaran dentro de sus fronteras. Problema que debido a la corrupción, a que no era un buen momento en el que hubiera demasiados alimentos disponibles y a una mala gestión, ya que las gestiones muchas veces en este mundo de la antigüedad eran muy personales, tenía que estar el máximo líder encima de las cosas, fundamentalmente, o mandar algún legado importante para que se encargaran. No ha elegido bien a la persona adecuada y a causa de la corrupción se les hizo pasar hambre, lo pasaron mal y estos godos se rebelaron. Llegó un momento en el que se enfrentaron a los romanos en la batalla de Adrianópolis y fue un inmenso desastre. Fue un inmenso desastre porque por la precipitación del emperador Valente no esperó a su sobrino que venía desde el oeste para socorrerles y prefirió enfrentarse él solo a los godos, que ya venían reforzados por unidades alanas, incluso por los propios hunos, paradójicamente. Había muchas batallas. Muy presionados. Sármatas, se unieron todos. Ya una vez que se rompió el limes y que se rebelaron contra los romanos, pasaron el Danubio libremente, ¿no? Y jugaron bien sus cartas, jugaron también las cartas que provocaron una inmensa masacre entre las legiones de Oriente, y el ejército de Oriente no se llegó a recuperar nunca. Básicamente porque formar un legionario romano era algo carísimo, que llevaba mucho tiempo, no solo en equipamiento, sino en adiestramiento. Un legionario romano era en ese momento el soldado más preparado que había en su mundo, ¿vale? Pero igual que era el más preparado, era el que más caro costaba formar. No digo ya un centurión o un decurión. No. Se calcularon en la batalla por cientos los centuriones que murieron, o por decenas. Nunca se pudieron llegar a sustituir, y nunca le dio tiempo al imperio realmente a sustituirse. ¿Eso que generó? Generó un estado de debilidad militar tal que el imperio, el sucesor de Valente, que llegó a morir en la batalla, también cosa trágica, porque cuando los sistemas son muy piramidales como es el imperio romano, y muere el líder, siempre en la sucesión se genera un periodo de crisis, y a ese periodo de crisis le añades que 2/3 de tu ejército ha desaparecido, es un desastre, y que te están saqueando Grecia, te están saqueando el Ilírico, te están saqueando perfectamente, pues es una situación desastrosa. El marrón, por decirlo así, le cayó a Teodosio, fue el elegido para resolverlo, el hispano Teodosio, y para enfrentarse a ello tuvo que recurrir a las fuerzas de Occidente en 2 o 3 ocasiones, porque no era capaz de afrontarlo sí solo, ¿no? Era un estado de debilidad militar tal que tardaron 5 años en obligar a los godos a firmar un acuerdo y a obligarlos a firmar la paz. Y esa paz ya nunca fue como las paces que se habían firmado con anterioridad. ¿Por qué? Porque les permitieron... Antiguamente, cuando tú derrotabas a los bárbaros, el Imperio Romano les obligaba a integrarse en su ejército. ¿Pero cómo les obligaba a integrarse en su ejército? Como otros romanos. Es decir, les obligaban y les desperdigaban por las diferentes unidades del ejército romano, con las mismas graduaciones, y como uno más, disolviéndolos. El ejército era un instrumento de romanización, aunque a mucha gente no le guste la palabra, pero cosas existen o no existen. En este caso fue distinto. El Imperio Romano estaba en un estado tal de debilidad que tuvo que admitir a los godos como foederati. ¿Qué significa eso? Que les permitió mantener un territorio dentro del imperio, una entidad jurídica, una cultura, y asistir al ejército romano independientemente, como aliados, no como súbditos o vasallos. Es decir, tenían sus propios mandos y sus propios oficiales, por lo tanto sus propios intereses, que a veces coincidían y a veces no con el propio Imperio Romano de Oriente. Entonces, el Tratado de 382 supone una división muy clara entre el pasado y el presente, y sucede y tiene lugar porque el Imperio Romano, a raíz de esta batalla,
sufre una sangría y una debilidad militar tal que no está en condiciones de imponerle sus condiciones tradicionales a los bárbaros. Y estas condiciones de las que se benefician los godos las van a pedir otras tribus bárbaras, claro. Oye, Va a ser un ejemplo malo. Claro, porque todo el mundo veía que esa fortaleza, ese poderío que había demostrado el Imperio Romano hasta hace ya no existía. O sea, pasaban a una situación de debilidad, o sea, respecto al resto de pueblos. Bueno, y antes de centrarnos en Atila, yo creo que podríamos retroceder un poco y hablar de esos años anteriores para comprender un poco la situación, ¿no? Y hablar de reyes como Uldino y Charatón. Porque en el pueblo 1 no era la estructura jerárquica, no era tan evidente como en Occidente. No tenemos un líder que podía ser un emperador, que podía ser un rey, pero aquí en este caso muchas veces había dos. Una situación también curiosa, ¿no? A lo que se tuvieron que enfrentar los romanos. Pues esa es una muy buena pregunta, Toño, porque a mí me llamó la atención cuando empecé a profundizar en el mundo de los hunos, me llamó muchísimo la atención de esta dualidad, ¿no? En el liderazgo, nunca lo había visto. Estamos acostumbrados en Occidente a ver cómo los reyes dividen los reinos entre sus hijos. Pero en el mundo escita, y luego de los escitas y de los nómadas lo van a adoptar también, lo tuve que consultar con un par de profesores de universidad porque me llamó mucho la atención esto y ya me aclararon un poquito las dudas, ¿no? En el mundo escita la mecánica era diferente. Los reinos eran muy concretos y lo que importaba no era el mando sobre un territorio, porque eran civilizaciones que estaban en movimiento. Entonces, lo importante era el mando sobre los hombres, ¿no? Entonces, era muy normal que cuando moría un rey, lo que hacía era compartir, ceder su corona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ceder su mando, su jefatura, a sus dos hijos. Normalmente se hacía por parejas. Se hacía de 2 hijos en 2 hijos. Esto lo van a adoptar también, y lo vamos a ver no solo en pueblos como los hunos. Por ejemplo, profundizando en ello, ahora estoy metido en un lío enorme sobre los bárbaros, escribiendo un libro sobre bárbaros. Lo he descubierto que también existía entre los francos y que existía, por ejemplo, entre los alamanes, que son pueblos de raíz germánica, que no son pueblos escitas. Es decir, que es una cosa que yo no sé si llegó a través de los hunos a ellos, o de los pueblos escitas a ellos, o es que es común al barbaricum. Al mundo bárbaro de todas las fronteras. Entonces, nos vamos a encontrar esta dualidad continuamente en la historia de los hunos. Incluso el propio Atila, llegaremos ahora a ese punto, pues tuvo que compartir el mando con su hermano, ¿no? Entonces, Uldino y Charatón están en un momento en el que la mayor parte de los hunos ya habían emigrado al oeste y lideraban pues, a un pueblo que todavía llevaba una vida nómada que había sido la tradicional, ¿no? El papel de estos líderes guerreros respecto al Imperio Romano era ambivalente. Una vez se alternaban la amistad y otra vez la guerra a conveniencia, por ejemplo. Pero eso es por los intereses. Dar algunos ejemplos sin aburrir, ¿no? Uldino, por ejemplo, se encontró en un momento dado en excelentes relaciones con el emperador Oriente Arcadio, que era el hijo de Teodosio, uno de los dos hijos de Teodosio, Arcadio y Honorio, ¿no? ¿Por qué? Porque le había entregado la cabeza del general godo rebelde Gainas, que había intentado refugiarse entre ellos, ¿no? Y entonces le hizo una fitada un poquito riguroso y le mandó la cabeza al emperador de Constantinopla. Sin embargo, no tuvo problema y en el 404, unos pocos años después, saqueó Tracia. En el 406 contribuyó con el envío de la caballería una a la victoria romana sobre Radagásio. Cuando muere Uldino, aproximadamente hacia el 410, el núcleo principal de los hunos ya se había desplazado más hacia el oeste. ¿Por qué? Porque la riqueza, como es lógico, estaba en torno a la Nubia, a la frontera con los romanos. Entonces, al final acabaron trasladándose cada vez más hacia el oeste porque fueron mención también la resistencia de las tribus que todavía se les oponían, ¿no? Se instalaron en la llanura Panonia y hay un nuevo líder llamado Charatón, trataba de unificar a las diferentes tribus porque los hunos a lo largo de la historia, aunque bueno, lo tienen en común con prácticamente todas las tribus germánicas, ¿no? Escitas, estaban muy subdivididos. Y las fidelidades iban y venían de una manera continua, ¿vale? Entonces, se ve que a lo largo de toda la historia del Imperio I, que culmina con Atila, culmina y acaba, la verdad, con Atila, los antecesores de Atila están continuamente esforzándose por aglutinar más y más y más tribus bajo su mando y acabar con los nobles que se les oponen.
que se ve muchas veces en las fuentes que una de las peticiones más insistentes que los reyes hunos les hacen al emperador de Constantinopla es que les entreguen a los nobles que se les han opuesto anteriormente a su familia Sí, para justiciarlos. Ahora veremos un poquito más adelante, veremos incluso el caso de un par de ellos en concreto. Y es una preocupación continua que ellos tienen porque es una sociedad que tiende siempre más a la disgregación que a concentrarse. ¿Vale? En cuanto deja de interesarles estar bajo el dominio o la obediencia de un líder, se disgregan y se consideran independientes para servir a quien sea, ¿no? Muchas veces, en muchas guerras en la antigüedad, vemos unos en ambos bandos. ajá. A favor y contra los romanos, o a favor de unos Sí, ayudándose. bárbaros contra los otros, ¿no? Bueno, entonces, una cosa curiosa, este Charatón, y en la corte de este Charatón será donde el joven Aecio, uno de los últimos romanos, fue enviado a los hunos como rehén romano. En esta corte trabó amistad con 4 príncipes hunos destinados a jugar un papel que será protagonista en un futuro próximo, que fueron Ruga, Octar, Beodic y Munjuk. Los 2 primeros, Ruga y Octar, van a ser los próximos reyes, de los que hablaremos ahora, ¿vale? Y de los 2 siguientes, Beodic y Munjuk va a ser el padre, que no llegó a reinar, pero va a ser el padre de los que sucederán a Ruga y a Octar, que fueron Bleda y Atila, ¿vale? Vemos todo el rato esa dualidad dentro de la misma familia, cómo van por parejas, van accediendo al trono, ¿no? Atila, en el momento en el que Aecio llegó según los historiadores, a la corte debía ser un adolescente de unos 15 años. No está muy claro porque tampoco tenemos muy, muy claro el momento de nacimiento tanto de Aecio como el de Atila. Es una pena porque las fuentes al final, las fuentes antiguas son muy reacias a hablar de alguien hasta el momento en el que no comienzan a ser útiles. Comienzan a jugar un papel en la historia, con lo que muchas veces nos perdemos la infancia de gente que pudo haber sido muy interesante saber cuál había sido la infancia de determinados personajes, porque se la saltan directamente, no interesa, consideran que no interesa a su público, que no es pertinente y pasan a otra cosa, ¿no? Entonces lo ignoramos, no sabemos exactamente ni cuándo nació Atila ni cuándo nació Aecio. Yo sospecho que Aecio era algo mayor, era de la generación de los padres de Atila más que de la propia edad de Atila, ¿no? O estaba un poco a caballo entre las dos, porque la amistad fuerte y de la que se benefició toda su vida Aecio fue de la amistad con Ruga, con Octar, incluso con Charatón, más que con Atila. Lo veremos a lo largo de... Entonces. Bueno, tras la muerte de Charatón, hacia el 419, el gobierno de los hunos se vuelve a dividir. Y se divide entre Ruga, que dirige a los hunos que pastorean entre el Bajo Danubio y el Dniester, y la otra Gran Horda, que está comandada ya por Oskar en Panonia. Vemos 2 grandes grupos de hunos próximos al oeste europeo, ¿no? En los años siguientes, entre 425 y 441, van a seguir jugando un papel tradicional, ¿no? Porque realmente cuando los hunos irrumpen en el Danubio y provocan esta aluvión de tribus, todo el orden internacional que los romanos habían construido con decenas y decenas de años de embajadas, de sobornos, de insignias, de acciones militares, se viene abajo, lo tienen que reconstruir, ¿no? Y lo tienen que reconstruir teniendo en cuenta que hay un nuevo actor dominante, y ese nuevo actor dominante son los hunos. Cuando tú te relacionas con ese actor dominante más allá de tus fronteras, que domina el Barbaricum, hay 2 maneras de relacionarte. O es tu aliado o es tu enemigo. O combates. O lo combates o te ayuda. Y los hunos van a jugar con esta carta. Va a ser una relación que va a alternar la amistad con la violencia, en función de los intereses y de la debilidad de cada una de las partes en cada momento. Cuando el Imperio Romano se muestra fuerte, los hunos se van a mostrar como aliados, o cuando les convenga a ellos también, porque les interesa favorecer una de las partes, se van a mostrar como aliados y van a acudir con contingentes que, bien cobrando o bien a cambio de determinados privilegios, van a ayudar sobre todo van a ayudar a Occidente. Y cuando los romanos se muestren débiles, van a extorsionarlos. Van a extorsionarlos exigiéndoles un tributo. O sea, el Imperio Romano, a cambio de la paz, aunque en sus fuentes nos cuesta encontrar la palabra tributo, va a ser tributario del Imperio Huno y va a contribuir, va a comprar la paz con miles de kilos de oro anuales para garantizarse que los hunos no invadan sus fronteras, no saquen sus ciudades, no esclavicen a su gente. Pero esto da una imagen de inteligencia y de grandes estrategas impresionante.
Claro. Saber adaptarse al momento. O sea, ahora me interesa sacar los pies del tiesto porque sé que voy a ganar y en este momento, bueno, pues soy prudente. Digo, bueno, pues eso es de estrategia pura y dura, ¿eh? O sea... La verdad es que cuando empiezas a aprender y a profundizar en la política y en la historia militar del siglo V, te das cuenta de que es un juego de ajedrez sangriento en el que, como te equivoques, pierdes la cabeza. O sea, Claro. es muy duro. Y ya no solo de Roma, la parte oriental, la parte occidental, me da igual, contra el Barbaricum, contra la tribu de turno que te toque, ¿no? Sino dentro de cada bando. Porque dentro del Imperio Romano, la política es salvaje, es sangrienta. O sea, Aecio, antes de llegar al poder absoluto y convertirse en el generalísimo, se ha llevado por delante a otros 3 o 4 rivales políticos que han acabado bajo tierra. Han acabado bajo tierra, porque la política se jugaba en esos términos. Rara vez ves que se exilie o que se permita retirarse a un rival político. Se permita... No interesa. Se cae sobre una espada, ¿sabes? Se envenena, come algo que le ha sentado mal, o incluso los emperadores a veces, porque el Imperio Romano está lleno de muertes oportunas, que dices, joder, qué bien que se haya muerto justo en este momento, qué bien vino, ¿no? Qué bien vino que Teodosio II de repente se cayera de un caballo y se muriera y le sucediera un halcón, un militar que era un halcón, y le sucediera en su debilidad frente a los hunos, por ejemplo, ¿no? Qué oportuno que se muriera en ese momento. Nuestra mentalidad no es muy difícil porque como tenemos el vicio de ver la historia con nuestros propios ojos actuales, pero nos tenemos que situar allí. Claro, dejar a un rival vivito y coleando, aunque lo hayas derrotado en ese momento, era hacer una oposición y ganarla a que te va a contraatacar y pueda acabar contigo. O sea, efectivamente, porque como la situación es muy fluida y puede cambiar en cualquier momento, tanto por factores internos dentro del imperio como por agresiones o cosas que pasen fuera de tus fronteras, te puedes ver en un lío si tienes a ese posible rival todavía ahí, siendo capaz de encabezar una oposición. Lo mejor ¿qué es? Pues quitarle de en medio y ya está. Esa frase, ¿no?, que decían de Vae Victis, ¿no?, de ay de los vencidos, pues eso, ya siempre había una excusa de en media, ¿no? Bueno, ya veremos que Atila va a hacerlo, no voy a hacer spoiler, pero Atila va a hacer algo parecido. Sí, efectivamente. Bueno, básicamente lo que debemos entender es que Aecio va a gobernar durante 20 años el Imperio Romano como generalísimo absoluto prácticamente, y lo va a conseguir. Va a imponerse al propio emperador, a su madre, a Gala Placidia, a sus rivales por el control, otros grandes militares que había también luchando en ese puesto. Lo va a conseguir gracias al apoyo de los hunos una y otra vez. Claro. Una y otra vez va a conseguir el apoyo de los hunos. Incluso cuando es vencido por uno de sus rivales, estoy pensando ahora mismo en Bonifacio, en la batalla de Rimini, no me acuerdo la del año, creo que es en 400, no sé si me equivoco, en 433. Incluso cuando es vencido y se le permite durante cosas raras, se le permite retirarse a sus posesiones italianas un par de meses, porque luego tiene que salir huyendo. Huye a los hunos, se va a la corte de los hunos y vuelve de la corte de los hunos con un contingente de miles de mercenarios hunos para expulsar a su rival de nuevo y hacerse con el poder de nuevo. Es decir, le ayudan una y otra vez los hunos. Y es muy importante también para conocer su historia, son el continuo apoyo de Aecio en Occidente y un continuo problema también para Oriente. Porque Oriente mantiene, sobre todo durante el reinado de Teodosio II, mantiene la paz a base de impuestos. Y cada vez que Teodosio II se intenta salir del tiesto, por ejemplo, en la antigüedad, cuando tú firmabas un tratado, los tratados eran personales, no eran entre estados. Cuando uno de los dos firmantes moría, el tratado se consideraba nulo. Entonces, cuando Teodosio II firma un tratado con un rey uno, quiero recordar que era Octar, y Octar muere, Teodosio II se considera libre de no continuar con el tratado y deja de pagar los impuestos, ¿no? Bueno, pues cuando Oriente deja de pagarle el tributo a los hunos responden con violencia, devastando ciudades sin ningún tipo de problema. Esa es la relación que hay. Entonces tenemos que tener en cuenta ese marco. Sin embargo, con Occidente, hasta 450, la relación es muy diferente. Es de apoyar continuamente a Aecio en Occidente. Más que a Occidente,
a Ecio y lo apoyan frente a francos, lo apoyan frente a alemanes, lo apoyan sobre todo frente a los burgundios. Casi llegan a exterminar a los burgundios. El Cantar de los Nibelungos viene del drama que les supone colectivo, de la huella que dejó la inmensa carnicería que se causó entre los burgundios por parte de los hunos que fueron como aliados de Aecio. Entonces, no nos olvidemos de que es así como se relacionan. Y es así como llegamos al momento de Bleda y Atila, que es un momento en el que se produce un cambio de paradigma, una inflexión, ¿no? en esta dinámica de cómo se apoyan, ¿no? Los unos a los otros. El Ruga fallece a finales del 435 y suben al trono sus sobrinos, como hemos dicho, ¿no? Que eran Bleda, que además sube como rey principal, y Atila, que es el que se hace cargo de la horda menor. Ahí sí que no había una dualidad paritaria, ya había una... posiblemente por la juventud, posiblemente por la juventud de Atila. Posiblemente porque era menor, posiblemente no tenemos la certeza, pero posiblemente porque fuera menor, le tocó la horda menor, ¿no? El tamaño territorial del Imperio I en ese momento ya había llegado a tal nivel, en el 435, que los dos reyes necesitaban llevar a cabo continuas campañas de saqueo para poder repartir la riqueza entre sus cada vez más numerosos seguidores. Porque en eso se basaba el aumento del Imperio I. Yo aumento mis territorios, aumento mi poder, aumento la cantidad que le extorsiono a los romanos y a la vez aumento mi capacidad de compensar a mis seguidores con ese dinero, claro, con esa riqueza. Pero sigo aumentando mis seguidores, porque claro, voy recibiendo cada vez más seguidores. Es una dinámica un poco perversa, porque lo que te lleva es a un crecimiento que, como todo crecimiento, va a tener un momento límite. Y cuando llegas a ese momento límite, ¿qué va a pasar? Que va a explotar todo y se va a ir todo a carajo, por decirlo de alguna manera. Sí. Esa es la dinámica, ¿no? Y esa es un poco la causa de que luego al final no solo la muerte de Atila, de que todo se fuera al carajo, pero bueno. Casi 5 años, y una vez que Bleda y Atila, los romanos no eran los únicos que cuando moría un emperador se generaba un momento de guerra civil, un momento de debilidad. A los hunos también les pasaba, ¿no? Cuando Bleda y Atila acceden al trono, van a estar casi 5 años con la tarea de someter a los pueblos hunos que, como he dicho, eran muy tendentes a las tribus hunas a la independencia, ¿no? Entonces tuvieron que someter todo el salvaje norte y a un montón de numerosos pueblos que teóricamente eran vasallos suyos, pero que aprovecharon el cambio de reyes para volver a desligarse de ellos, ¿no? Un trabajo de limpieza, ¿no? Efectivamente. Incluso llegaron a ampliarlo más y a dominar a pueblos como los onoguros o los ulfinguros, que nunca habían estado dominados por los hunos, y llegaron también a dominarlos, aumentaron más su poder. Después de esos 5 años, con su poder mucho más reforzado, ahora tenían las manos libres para dedicarse a saquear las tierras del sur romano, lógicamente. Y ahí empieza el cambio de inflexión, ¿no? Y se inicia un periodo de beligerancia total, ¿no? Por parte de los hunos con respecto a los romanos, ¿no? Como ya he dicho, Teodosio II se consideró libre de pagarles impuestos por la muerte de Ruga, y Bleda y Atila no se han olvidado de eso. Han conseguido asentarse en el poder, han conseguido dominar a mucha más gente todavía que Ruga, y ahora se disponen a ajustar cuentas con Teodosio II, ¿no? Y a exigirle cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo primero que hicieron es, con una relación violenta, plantaron a sus guerreros ante las murallas de la ciudad romana de Margus. Y los romanos tuvieron que ceder. La negociación, además, se llevó en los términos en los que ellos querían. Como se hicieron las negociaciones de acuerdo a la manera una de hacerlas. Tuvieron que hacer los romanos a caballo, que es un detalle muy interesante, ¿no? Porque demuestra también que se estaba haciendo al modo al que ellos decían, porque eran ellos los que ponían los vencedores, claro. Y la situación de poder la tenían ellos. Efectivamente, se estableció que tenían que pagar un tributo de entre 350 a 700 libras de oro. Fíjate las condiciones. Tenían que abstenerse de mantener relaciones diplomáticas con tribus que los hunos consideraban vasallas. Y debían entregar a todos los líderes hunos que a lo largo de los años habían buscado refugio en el Imperio Romano de Oriente, es decir, a sus opositores políticos dentro del Imperio Huno. Había nobles como Mama o Atacán, que habían disputado el trono a Ruga y a Octa, acordémonos de los dos anteriores, que fueron finalmente entregados y condenados por Bleda y Atila a morir empalados. Para dar ejemplo a aquellos que tuvieran todavía intención de ir por libre, ¿no? Entonces, mientras seguían extorsionando a Oriente y obteniendo dinero de los romanos, la política con Occidente, como hemos dicho, fue diferente. Los guerreros hunos asediaron a Ecio contra los rebeldes visigodos en la Galia y contra los burgundios. De ahí viene el episodio que os he comentado del Cantar de los Nibelungos. Eso es. También se enviaron expediciones de saqueo básicos. Imaginaos la cantidad el territorio que en ese momento
Bleda y Atila. Vamos a ponernos en un mapa y imaginaos un imperio con el centro de lo que es la actual Hungría, Bulgaria, en la llanura, lo que se conoce como la llanura panónica, Sí. que llega al Báltico por un lado y al mar Caspio por otro. Y el Imaginamos territorio. el inmenso territorio que están dominando en ese momento y los inmensos recursos, las miles de personas, los miles de guerreros que están ahora mismo controlando a Atila y Bleda, ¿no? Y poco a poco ya se iba definiendo y tomando forma, porque ¿cómo le das forma políticamente, administrativamente a un territorio tan inmenso? Bueno, en el 440 vuelve a apretarle las tuercas a Oriente, ¿no? Y utilizan la excusa, siempre hay una excusa. A lo largo de esta charla vamos a conocer varias excusas, ¿no? Porque como en todas las guerras, desde los principios de la humanidad hasta ayer, siempre hay que buscarse una excusa para darle una leche al vecino, ¿no? Casus belli, decían los... Casus belli, efectivamente. Pues en este caso, a finales del 440, hizo la excusa de que el obispo de Margus, una ciudad limítrofe con el Limes, efectivamente, la que habían sitiado, se dedicaba a saquear las tumbas hunas y reanudaron las hostilidades. La profanación. Claro, ellos además... El casus belli fue la profanación. Efectivamente. Entonces, además, ellos tenían perfectamente un sistema de espionaje muy elaborado. Tenían espías tanto en Rávena, en Occidente, como en Constantinopla. Sabían que Oriente en ese momento militarmente estaba débil, porque había enviado una parte de sus fuerzas y había dedicado gran parte de su tesoro a apoyar a Occidente, que por desgracia había visto cómo los vándalos habían hecho con el norte de África, en la ocupación. Querían recuperar toda esa zona. Claro, sí, es que era básico, porque básicamente garantizaba la supervivencia del Imperio Occidente. En el momento en el que los vándalos ocuparon el norte de África, el Imperio Occidente se vio condenado a desaparecer. Fue una agonía lenta, más o menos rápida, pero se vio condenado a desaparecer porque el 40 o 60%, depende del momento, de los ingresos fiscales y en alimentos de los que se nutría el Imperio Occidente provenían justamente del norte de África, que era la zona más próspera del imperio, junto con Italia en ese momento. En el momento que se le amputó esa parte del imperio, Occidente estaba condenado a desaparecer. Por eso era perentorio recuperarlo. Y Oriente, a pesar de que algunos historiadores digan lo contrario, lo intentó ayudar a la parte hermana, intentó ayudar a la pars orientis, a la par occidentis, perdón, una y otra vez. Intentó recuperarlo. Bueno, pues sabiendo que ese era el momento de atacar a Oriente, le exigió nuevos impuestos y exigió y duplicó el importe de los impuestos. Constantinopla se negó y entonces Atila, perfecto, hizo para lo que se había preparado, declaró la guerra y inició su camino a Constantinopla, el corazón del imperio. Castra Constancia, empezaron a caer ciudades en su camino. Y era el líder de los hunos. Sí. Atila y Bleda eran el líder de los hunos, pero es que, bueno, no hemos comentado, es una cosa importante. Ya hemos hablado de lo de las muertes y estas cosas oportunas en la antigüedad. Bueno, pues Bleda tuvo una muerte también oportuna. En unas fuentes dicen que tuvo un accidente de caza, aunque lo que se sabe es que realmente lo que pasó es que Atilas en el 443 se carga a su hermano y se queda como dueño absoluto del imperio. Su hermano mayor. Y se queda absoluto. Por eso hablo ya solo de Atila. Tienes razón, es una buena observación. Por eso era para actuar a nuestros oyentes. ¿No? Ya se va por Constantinopla. Efectivamente, ya Castra Constancia fue la primera de las víctimas, que estaba situada al norte del Danubio y era un puesto avanzado en el que se concentraban los intercambios comerciales entre ambos imperios. Era el punto en que había terminado el tratado, ¿no?, entre romanos y hunos, ¿no? Después le llegó el turno a varias ciudades próximas a la frontera, como Viminacium o Margus, de la que hemos hablado, tenían especialmente ganas los hunos, pues salvajemente además saqueada y ya nunca más se recuperó. Ya no había nada para saquear. A inicios del 441, Naisius, que era la ciudad natal en la que había nacido Constantino, una ciudad muy importante, sufrió tal grado de destrucción que 8 años después de los viajeros de la embajada de la que formaba parte Prisco, tuvieron que acampar fuera de los muros de la ciudad porque los restos humanos seguían llenando sus calles. No se podía estar dentro de la ciudad. Las siguientes ciudades en sufrir la ira de los hunos fueron Sérdica, Filipópolis, Adrianópolis, llegando a la Horda Huna a unos 60 kilómetros de la capital de Constantinopla. Esto ya era una seria amenaza y se lo tenían que tomar en serio, ¿no? Teodosio II.
El Imperio Oriente se vio obligado a retirar las naves y los soldados enviados a África para ayudar a Valentiniano III a recuperar Cartago y a solicitar la apertura de negociaciones con los hunos. Bleda, mira, todavía estaba vivo. Bleda estaba a favor de firmar un nuevo tratado con los romanos orientales. Todavía estaba ahí, estamos antes del 443. Porque los veía que estaban en un estado de debilidad y los que se les podía sacar mucho más dinero. Sin embargo, Atila quería ajustarles mal las cuentas y no era partidario absoluto. Entonces, no es la primera vez que ambos reyes disentían y no sabemos si esa fue la causa, pero todo parece indicar, como ya hemos dicho, que en ese año, en el 443, pues Atila asesina a su hermano y se erige de esta manera en el único soberano de todas las tribus hunas, dedicándolos a eso, porque cuanto más grande era el poder de Atila, más acuciante era la necesidad que tenía de continuar con sus campañas de saqueo, porque tenía más seguidores que satisfacer. Entonces, en el 447 retoma las expediciones contra el territorio romano oriental, toma la gran fortaleza de Raetaria y se enfrenta a un poderoso ejército romano en el río Ultus, a la entrada de los desfiladeros en el monte Eno. Las fuerzas romanas estaban dirigidas por el valiente general Arnigisclo, cuesta decirlo, que era el Magister Peritum per Tracias. Por Tracia. Sí, la batalla fue durísima y el propio general romano pereció en la batalla, ante el gran número de los enemigos a los que tuvo que enfrentarse. Tras la victoria, los hunos saquean la ciudad de Marcianópolis, que quedó tan destruida que nadie la habitó en el siguiente siglo. Pensemos en el nivel de destrucción que sufre toda esta zona de que luego ya no se van a recuperar, a pesar de que luego ya los hunos desaparezcan, de que llegue Justiniano, todo esto tarda mucho tiempo en recuperarse una destrucción de este nivel. Claro. Y este tipo de destrucciones son las que luego van a quedar grabadas también en la memoria. Ese imaginario, ¿no? En el que comentábamos al principio, ese imaginario general, ¿no? Sérdica, como ya hemos dicho, Filipópolis y Arcadiópolis tuvieron la misma desgracia, quedando ahora en Constantinopla libre de obstáculos. Imaginemos, ¿no?, que se van acercando desde el norte poco a poco hacia Constantinopla, ¿no? Pero aquí ya fue otra historia. El asedio a Constantinopla ya fue otra historia. Sí, la verdad es que fue apasionante porque los romanos de Oriente lo tenían todo en contra en ese momento. Porque tras el fuerte terremoto que había habido el 27 de enero del 447, la ciudad se encontraba indefensa. A los muertos producidos por el seísmo, que había derribado gran parte de las murallas, era tan seguro que tenía Constantinopla y lo tuvo a lo largo de toda su historia, incluidas 57 torres, imaginaos la longitud que tiene, ¿no? Las murallas, todavía tenemos un testimonio muy importante de esas murallas en el actual Estambul. Se añadieron los destrozos ocasionados por 4 días seguidos de lluvias torrenciales, que impidieron el rescate de muertos y heridos entre los escombros. Los cadáveres en descomposición provocaron una terrible epidemia. Imaginaos la situación en la que estaba la ciudad para defenderse de una horda de hunos. No era dramático, y miles de personas. Era un nivel más del drama ya. Bueno, en estas circunstancias muchas veces históricamente, y este es el caso, surge el personaje, ¿no? Surge el héroe y dices, tranquilos, ya estoy aquí, ¿no? Aquí está. Que aquí ya me encargo yo. Bueno, pues este personaje no fue el débil Teodosio II, ¿no? No. Fue Flavio Constancio, el prefecto pretorio de la ciudad, que fue el que la salvó. ¿Qué hizo? Movilizó a todos los ciudadanos, los encuadró en los 4 grandes equipos que había en el hipódromo, que eran los verdes, los azules, los rojos y los blancos, y los puso a competir entre ellos, a ver qué equipo era capaz de construir más tramos de las murallas en menos tiempo, ¿no? Un proceso de motivación. Si juntas en Madrid a los del Atleti y a los del Madrid, los juntas en diferentes equipos de trabajo y los pones a competir, ¿no? Pues hizo algo así parecido. Es un apunte que voy a hacer aparte, que no tiene nada que ver con los hunos, pero sobre lo que también me ha interesado mucho y he trabajado también mucho. Y es que tú puedes explicar la historia del Imperio Romano, hasta prácticamente desde sus orígenes hasta el siglo XI, hablando de la historia del circo romano y de cómo evoluciona, ¿no? Porque llega un momento, prácticamente ya desde el siglo I, siglo II ya después de Cristo, en el que el circo trasciende el aspecto puramente deportivo y se convierte en algo que organiza socialmente a la gente, ¿vale? Y según va avanzando la historia del imperio, tanto en Oriente como en Occidente, va aumentando la importancia del circo. Llega un momento en el que los emperadores en Oriente se proclaman en el circo. Y a uno le define el equipo el color del circo el color de la factio a la que pertenece el circo, ¿vale?
Entonces, en este momento, las facciones, sobre todo en Constantinopla, eran muy importantes. Podías, más que los colegios profesionales, más que los colegios, eran las factio del hipódromo, del circo, lo que determinaba la sociedad y lo que te permitía organizarlos como brigadas de trabajo. Incluso llegan momentos posteriores de la historia del Imperio Romano de Oriente en el que se organiza militarmente también, utilizando estas facciones famosas, ¿no? Pero la técnica esta de motivación de Flavio, o sea, dio resultado. Sí, dio totalmente resultado, incluso él mismo para dar ejemplo. Refortificar la Sí, él se puso, o sea, algo impensable, que un patricio, un aristócrata, un senador, se pusiera también a picar, ¿sabes? Él mismo para dar ejemplo y a sus ciudadanos se unió a las labores de reconstrucción y la concluyeron en un tiempo récord de 3 meses. De tal manera que cuando Atila llega a las fronteras, a las murallas de Constantinopla, en vez de encontrarse las derruidas, se las va a encontrar en condiciones. En perfecto estado de revista. Efectivamente. Entonces, además de esto, imaginémoslo, ¿no? El Imperio Romano de Oriente tiene muchas fronteras, tiene límites en el Danubio, tiene límites en los persas, cuenta con varios ejércitos presentalis, ¿vale? Esos ejércitos ya les habían destrozado un par de ellos, los unos, pero todavía quedaban, todavía tenía Oriente recursos para seguir enfrentándose a la horda de unos. Entonces, aún controlaban con 2 ejércitos presentalis, es decir, dentro de lo que es la península griega. Unos 30.000 soldados de infantería y unos 12.000 a caballos, básicamente, para frenar el avance de la horda de Atila. Luego vuelven a intentar, cerca de Galípoli, y de nuevo, tras una sangrienta batalla, los unos derrotan a este gran ejército romano, dirigido además por 2 de los mejores generales de ese momento, Far y Areovindo. Habían pagado un precio muy elevado para obtener las victorias, tanto en el Monte Eno, el anterior, como en este. Ya empezó a debilitarse, entonces ya no se veía con la misma fuerza para mantener el largo asedio al que le iban a obligar las reconstruidas murallas de Constantinopla. Con lo que, ¿qué hizo? Dividió su fuerza en 2 columnas y las mandó a saquear, una hasta las Termópilas y la otra a fondo a Tracia y a sus ciudades. Las ciudades de la zona. Sí, esto es muy típico y lo vamos a ver también, por ejemplo, en la Galia y la explicación que tiene lo de dividir los ejércitos para saquear a fondo es que el ejército romano era el único que contaba con un aparato logístico lo suficientemente desarrollado como para mantener a su ejército. Tenía un sistema logístico, tenía almacenes, tenía intendencia. El Imperio I carecía de eso. Entonces vivían sobre el terreno. Cuando diriges un ejército de miles de guerreros, pensemos que cada guerrero uno tenía entre 5 y 10 caballos. Imagínate lo que comen, entre 5 y 10 caballos. Por mucho que fueran autónomos, que comieran carne, que fueran capaces de beberse la leche de las yeguas o de sangrar a sus caballos para beber, necesitaban comida. Entonces, subdividían el ejército para que esa labor de intendencia fuera posible. Si no, eso lo vamos a ver también en las Galias, cuando hablemos de la batalla de los campos catalánicos. Bueno, pues llegamos entonces este pacto a 448, a esta situación, ¿no? Grecia ha sido saqueada, Atila ha vuelto sobre sus pies, ¿no? Ya solo quedan 2 de sus 5 ejércitos a Teodosio II. Había fracasado también en varios intentos de solucionar la situación, intentó envenenar a Atila a través de mandando asesinos profesionales, intentó aliarse con tribus rivales, los ascafires, también fracasó en eso, y al final no le quedó más remedio que humillarse ante los hunos y firmar un nuevo pacto, que es el pacto del 448, ¿no? Entonces los romanos debían pagar anualmente 2.100 libras de oro, más otras 6.000 por los años en los que había dejado de pagar el tributo, porque tú dejas de pagar el tributo, pero Atila seguía allí con la libretita apuntando, sí, tú déjame de pagar, pero me lo vas a pagar con intereses, además, ¿sabes? Te estoy apuntando todo lo que me debes. Además, fíjate que esto es muy interesante. Constantinopla debía dejar despoblada una amplia zona, una amplia franja de terreno entre Panonia y Tracia, que era como una frontera entre ambos, equivalente a la que podía recorrer a pie un hombre sin carga durante 5 días. Eso tenía que quedar despoblado de gente y de romanos. Y tenía que servir como tierra de nadie entre ambos imperios. De esta manera, claro, él impedía que los romanos pudieran aprovecharse de esas poblaciones para nutrir sus ejércitos y atacarles en el futuro. Algo bastante inteligente, ¿no? Y que luego va a existir, por ejemplo, algo parecido a las Extremaduras en el periodo, en la Edad Media española, en el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, ¿no? En fin, en ese momento, Atila estaba en la cima de su poder. Debía pensar cuál iba a ser el próximo paso. Atacar a Oriente, a Occidente, tal vez a los persas,
Oriente lo tenía ya más o menos controlado, más o menos. Entonces era fácil, ¿no? La decisión. Sí, pero todavía le podía apretar más las tuercas. Era Sí, claro, hombre. Los persas estaban ahí, un poco lejos, había que pasar por el Cáucaso, pero también se podía, ya lo había hecho, no iba a ser la primera vez que lo hiciera. Y por otro lado estaba en cambiar de paradigma y atacar a Occidente, ¿no? Finalmente, en 450... Lo has dicho antes, Occidente al fin y al cabo había sido pues una especie de situación pacífica, ¿no? La convivencia, una vez está ayudo, otra vez no está ayudo, pero siempre habían sido como, bueno, de hecho, Atila es Magister Militum honorífico de Roma, o sea, que había una vinculación muy estrecha. Había sido decide romper esa... Había sido el principal apoyo de Aecio. De hecho, ya es la época en la que aparecen los famosos bucelari, que viene de Bucentum, de la galleta, ¿no? Que comían, que son las guardias personales de los grandes generales, de los Magister Militum del Imperio Romano. Los vamos a ver tanto en Oriente como en Occidente. Bueno, pues el cuerpo de varios centenares de bucelari que tenía Aecio eran unos, fundamentalmente. Había también godos, pero fundamentalmente eran unos. No era casualidad, es decir, el apoyo histórico de Aecio había sido uno. Aunque, ojo, no lo he dicho, porque no estamos hablando de Aecio, sino de los hunos, pero hay un detalle curioso y es que Aecio, antes de estar como rehén con los hunos, estuvo como rehén con los godos. O sea, tiene experiencia, tiene conocimiento de... Efectivamente, estuvo en la corte de los godos. Entonces, eso también es clave en su éxito, porque Aecio era capaz de hablar en su propio idioma con los diplomáticos que le enviaban godos, francos, porque había una franca lengua, por decirlo así, ¿no? Que a veces se componía de palabras en latín. Los diplomáticos se entendían en latín o en griego. A los diplomáticos les sorprendía mucho cuando llegaban y Aecio era capaz de hablarles en su idioma, tanto a los hunos como a los godos. Como a los godos. Uh-huh. Entonces, eso es un detalle que no debemos olvidar. Fíjate si la relación era tan estrecha entre los hunos y Occidente, que Occidente, a pesar de lo que estaba, a mí en ese sentido me parece un poco feo, porque, joder, está jorobando a la parte oriental del imperio, está extorsionando, les está obligando a separar, y tú les estás haciendo en cierto modo la pelota, ¿no? Les mandó, claro, Atila llega un momento en el que domina un territorio tan inmenso que se tiene que plantear la necesidad de administrarlo, de cómo administrar, de generar una administración, aunque sea mínima, para poder gestionar esos recursos, ¿no? Esa inmensa área que domina. Entonces, ¿dónde estaban los administradores profesionales? ¿Dónde estaban? ¿Quién los tenía? No lo tenían los sálmatas ni los alanos ni los francos, lo tenía el Imperio Romano. ¿Quién se lo va a provocar? ¿Quién se lo va a proporcionar? La parte del Imperio Romano con la que se lleva bien. ¿Cuál es? Occidente. Entonces, Occidente le va a enviar a un montón de administradores de alto nivel que le van a permitir a Atila organizarse en política exterior, en política interior, en política tributaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nombres, porque las fuentes nos las han legado, ¿no? Por ejemplo, Constancio. Constancio fue enviado por Aecio desde Italia para servirle al rey como en las funciones de notario. Orestes, este hombre es famoso y va a tener trascendencia. Era un noble panonio, muy bien emparentado, ya que estaba casado con la hija de Rómulo, un noble del Nórico que tenía el título de comes, como conde. Orestes, que trabajó para Atila como consejero, se hizo con el poder en Occidente años más tarde, instalando en su trono al famoso Rómulo Augusto, que para muchos fue el último emperador de Occidente, aunque realmente no lo fue, pero bueno, para muchos lo postulan así, ¿no? Constancio el Galo, por ejemplo, fue un administrador también enviado por Aecio para que sirviera a Atila como secretario. Cometió el error de tratar de engañar al rey y pagó con su vida el ser descubierto. No eran los únicos en los que confiaba Atila. Atila confiaba también una serie de bárbaros. Por ejemplo, estoy pensando en Onegesio, que era el chambelán de Atila, que era su mano derecha. Escota, que era el hermano de Onegesio, que era una persona de la máxima confianza de Atila en asuntos militares. Eudocio, este personaje es muy curioso, porque era el médico personal de Atila. Los grandes personajes tenían médicos personales, ¿no? ¿Qué han pasado la historia con ellos? Y era importante además confiar en el médico porque también muchas veces el médico era utilizado como personaje para envenenarte o para matarte. Entonces, Eudocio, Atila podía confiar en Eudocio. ¿Por qué podía confiar en Eudocio? ¿Y por qué era uno de sus consejeros más destacados? Porque había liderado los vagaudas de la Armórica en la Galia. Y tras la derrota militar de estos, Eudocio corrió a refugiarse al amparo de Atila, ¿no? Luego hay otro también interesante que es Edeco,
que era un noble de origen herulo. Los herulos eran un pueblo germánico también, con una historia muy interesante. Tengo un par de artículos sobre ellos que son muy divertidos. Que sirvió a Atila como jefe militar y como embajador en Oriente. Fue el padre Edeco de Odoacro, que va a ser el futuro rey de Italia. Si nos damos cuenta, estamos topándonos aquí con gente que luego va a tener una trascendencia de la élite en las décadas posteriores. Que si no son ellos sus descendientes, van a tener... que no son cualquiera, vamos, lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Y luego tenemos a Berico, por ejemplo, que junto a Escota era uno de los principales consejeros militares de Atila, ¿no? Pues fíjate, con este cuadro administrativo, pues empezó a desarrollar unas estructuras políticas que hicieron que los unos pasaran de ser una simple confederación de tribus, sobre los que se elevaban dos grandes reyes, a veces uno, a tener una estructura piramidal en la que todo el poder ya se concentraba en manos de Atila. Porque además su familia, como estábamos comentando antes, se había encargado de ir eliminando a otros nobles de alto rango, competidores por el trono, etcétera. ¿Vale? Entonces ya en época de Bleda y Atila ya se habían operado esos grandes cambios en la sociedad gracias al contacto también con los romanos y a la introducción del oro, de los tributos recibidos por el Imperio Romano. Este dinero y los ingresos procedentes de las continuas depredaciones y campañas de saqueo, pues transformaron las antiguas jefaturas de clan en auténticas élites guerreras favorables a la centralización del poder. Pues a pesar de toda esta ayuda que estás planteando, o sea, que cómo el Imperio Romano de Occidente ayuda desde ya no militarmente, sino para crear, a ver, hijo, te vamos a ayudar a crear una estructura jerárquica, a tener una especie de Estado, o sea, que te ayude a gestionar todo tu vasto imperio y pues, las vidas humanas que dependían de él. Pues a pesar de ello, decide, pero os voy a atacar. Y me toca buscar otro casus belli, otro pretexto, como dices tú. Efectivamente. En el 450, a pesar de que Atila contaba con la excusa de que Teodosio había enviado a alguien para acabar con su vida, Atila decide atacar a Occidente y no a Oriente. ¿Por qué? Pues porque era muy inteligente y se dio cuenta que era la parte más débil en ese momento. Trataba de aprovecharse la debilidad de esa parte del imperio que desde el 439 estaba sumiéndose en un círculo vicioso de desgaste militar y económico que amenazaba con disolverlo. Por lo que os he comentado, por la ocupación del norte de África, ¿no? Bueno, también y por los problemas internos de lucha por el poder que había, ¿no? Porque Gala Placidia nunca, desde el primer momento, nunca aceptó a Ecio en el poder. Y entre ellos se genera un continuo rencor que luego hereda a su hijo, Valentiniano III, después de la muerte de Gala. Y hay una continua tensión, ¿no?, entre Aecio y Valentiniano III, que acaba dramáticamente, ¿no?, con el asesinato de Aecio a manos del propio emperador, ¿no? Nunca un emperador había caído tan bajo como para tener que matar a su mano derecha, ¿no? Por sus propias manos, ¿no? Por sus propias manos, ¿no? Eso llega a pasar, para que imaginaos la tensión que llegó a haber, ¿no?, a nivel interno también dentro de Occidente, ¿no? Bueno, la decisión de que Atila de atacar a Occidente era sorprendente, porque como hemos dicho, los hunos habían desempeñado un papel tradicional de auxilio a los dirigentes romanos de Occidente, ¿no? Le habían prestado apoyo militar en la política de Aecio y compartían amistad personal con algunos de esos reyes, ¿no? Incluso Atila, como tú has dicho, era magister militum honorífico. Y muchos de estos secretarios que hemos nombrado procedían la mayoría del Imperio Oriental, ¿no? Entonces está, sin embargo, muy bien informado por sus espías de cuál era la situación en Occidente, ¿no? Y además tenía la excusa perfecta, ¿no? Aquí esto la verdad es que da para una película. Bueno, de hecho, creo que hay una película. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, ¿no? Y es que la hija de Valentiniano III y Honoria, Justa Grata Honoria, era una mujer, bueno, la hija no, la hermana, era la hermana de Valentiniano III, Justa Grata Honoria. Era una mujer con un carácter fuerte, ¿no? Y que, como todas las mujeres de esta dinastía, no estaban acostumbradas a someterse a la autoridad del emperador y a ser simples peones que se casaran y descasaran con rivales o aliados políticos, ¿no? Tenían su propia política, ¿no? Entonces parece ser que hubo una affair. Se lió con su chambelán y se quedó embarazada, ¿no? El tema se descubrió, se echó tierra por encima, el chambelán acabó pues muriendo discreta y oportunamente también, como debe ser. Y bueno, no sé qué pasaría con el bebé. Sinceramente, no, las fuentes no dicen nada, ¿no?, sobre qué pasó con ese bebé. La verdad hubiera sido el heredero bastardo, pero el heredero de un imperio, ¿no? Hubiera podido haber sido utilizado como tal, ¿no? Porque Valentiniano no tenía hijos varones, tuvo dos hijas, Placidia y Eudoxia. Bueno,
Pues, ¿qué hizo? Se la confinó. Se la confinó y se la obligó a casarse se la prometió a un emperador anciano y dócil al mandato de Valentiniano, ¿no? Ella no se resignó a eso. ¿Y qué hizo? Mandó a su eunuco, a Jacinto, con su sello y con una carta hasta la corte de Atila. Lo envió, atravesó todo el imperio Jacinto y llegó a la corte de Atila y le presentó una carta en la que Honoria le pedía socorro, le planteaba su situación, le decía lo que había pasado y le pedía su protección. Entonces, Atila, ¿qué hizo? Tomarse eso como lo que parecía como una propuesta de matrimonio. Entonces, él se ofreció a ser el marido de Honoria, se ofreció o proclamó que Honoria le estaba pidiendo matrimonio y a cambio de, como dote de una novia tan ilustre, solo podía aceptar una dote inmensa, que era la Galia. A cambio, lo que él proponía era convertirse en el protector que buscaba, convertirse en el protector militar del imperio de Occidente. Fijaos también el paso tan cualitativo que esto supone en la relación entre romanos y bárbaros. Es decir, Atila no pretende integrarse en el mundo romano, ¿vale? Y jugar un papel dentro de él. Atila pretende dominar el mundo romano, pretende ser él y someterlo, convertirlo en vasallo. O sea, cuidado. Lo que Atila está planteando es totalmente nuevo. Atila está planteando su propio imperio en el que el imperio romano, tanto el oriental como el occidental, tiene una función subsidiaria de proporcionarle recursos de vasallos, punto. Va a ser parte de él. Él no quiere formar parte del imperio romano y jugar un papel importante como hasta ahora habían hecho muchas tribus de bárbaros. Y vivir dentro de sus fronteras tranquilamente. No, él no quiere vivir dentro de sus fronteras. Él ya tiene su corte, él ya tiene su imperio territorial. Él quiere que el imperio romano pase a ser vasallo del imperio, uno que está creando, ¿no? Con ese inmenso poder. En ese momento, a nivel mundial, a lo mejor Atila no podía contra los dos imperios a la vez, pero era la fuerza a temer en Europa en ese momento, era el que decidía la política en Europa en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, Valentiniano mandaba a sus embajadores, oye, mira, perdona, que esto es una confusión terrible. Y no, hombre, ¿cómo te vas a casar con no te hagas líos? Si es que no te hagas líos, es que está prometida a un senador, no te la podemos dar a ti cuando ya está prometida a otra persona, no puede ser. Y entonces Atila pues respondió encantado de la vida porque estaba preparándose hacía tiempo para eso. Dijo, que no, pues guerra. Y prometió lo que tenía, ¿no? Y que era la guerra. Y es ahí cuando se decide la invasión de la Galia, ¿no? Estamos hablando ya, estamos en febrero a junio del 451, ¿no? Antes de Atila era un tío muy inteligente, las cosas como son, era un gran político, estaba formado, no sabemos exactamente cuál es su formación, pero lo había mamado desde pequeño, se había criado con sus tíos y se lo habían llevado tanto a un nivel guerrero como a un nivel diplomático, ¿no? Él intentó prepararse al terreno antes. Sabía que las dos fuerzas a las que debía enfrentarse si decidía hacerse con la Galia, en conquistar militarmente la Galia, o someterla más bien, era a los godos por un lado, los visigodos, ya podemos hablar de visigodos por un lado, y al Imperio Romano Occidente por otro. Entonces lo que intentó fue enfrentar a los dos. Primero, mandó emisarios y embajadores a los godos, diciéndoles que tranquilos, que él iba a invadir la Galia, pero que la parte que ellos dominaban, que era la parte suroccidental, porque los romanos les habían obligado a asentarse en lo que es la actual Aquitania, ¿no? Que no tenía nada que temer, que ahí no iba a pasar nada, que no se iban a meter con ellos, que ellos reclamaban la dote de justa grata Honoria, pero que no tenía nada que temer, que no iba con ellos el tema. Y por otro lado, a los romanos les mandaron embajadores diciendo que iban a entrar a la Galia, pero que iban a entrar a la Galia para someter a los visigodos, que eran los rebeldes, que estaban dando problemas, que estaban intentando conquistar la capital, Arelate, conquistar la capital de la diócesis, y que no podía ser, y que, claro, que quería hacerles el servicio al Imperio Romano. Ni los unos ni los otros fueron tan estúpidos como para creérselo, ¿no? Pero en cualquier caso, a él le dio igual. Y exactamente en febrero del 451, estamos hablando de febrero, ¿vale? Estamos hablando del centro de Europa. Atila desciende por el Danubio y llega al valle del río Nécar, ¿vale? Remonta ese río hasta su cruce con el Rin en Confluences, en Coblenza, actual Coblenza, y empieza a traspasar el Limes, ahí. Empieza a cruzar el río. Le llevó varios días, ¿vale? Pensemos en que una horda... A estas alturas el ejército no había cambiado, pero fundamentalmente seguían siendo caballería. Cada guerrero a caballo, cada equite 1, tenía entre 5 y 10 caballos. ¿Vale?
Si estamos hablando de un ejército que entre sus aliados, infantería, caballería, estamos hablando de unos 50.000 personas, según los cálculos de los historiadores. Imaginaos la inmensa masa de caballos Que se movía, suponía, ¿no? Entonces, tuvo que dividirla en 2 columnas, por el tema de logístico que hemos hablado. Sí. Hay historiadores que defienden, estoy pensando ahora en José Soto Chica, que ha aprendido muchísimo en este tema, que defienden que ese fue el gran error de Aecio en esta campaña. Se precipitó. Se precipitó. ¿Por qué? Porque empieza el movimiento de las tropas en febrero. Pensemos que las inmensas manadas de caballos que Atila tenía durante el invierno en la llanura panónica estaban mal nutridos. Tenían que esperar a la primavera y aguantar durante 1 mes o 2 de buenos pastos para que esos caballos que habían estado nutriéndose no tenían un sistema logístico, no tenían heno almacenado, como tenían los romanos, para nutrir sus caballos, ¿no? Entonces, inician la campaña con caballos que están en un estado físico que además son la clave de su ejército, que están ya agotados previamente, que no están bien nutridos, ¿vale? Luego divide sus fuerzas, ¿vale? ¿Cuál era la clave de la campaña gala? La clave de la campaña gala era dominar, empiezan a saquear, gracias a su dominio de la polihercética y a la rapidez con la que entran y a la debilidad de las defensas romanas en la Galia, empiezan a saquear todo lo que es podemos enumerar las ciudades, aunque yo os animo a que veáis alguno de los mapas que supongo que Toño va a colgar luego en el post como para que lo podáis ver, ¿no? Empieza a saquear ciudades, ¿no? La primera fue Med y luego le sigue una larga lista de ciudades de todo el centro y el norte de la Galia, ¿no? Pero la clave era una ciudad que se llamaba Aurelianiorum. ¿Por qué? Porque si tú dominabas esa ciudad y te ponías en medio, podías impedir que los romanos y los visigodos se unieran en un solo ejército. Un típico enclave estratégico. A esas alturas, el rey Teodorico I ya había comprendido que era necesario enfrentarse a los hunos y que tenía que aliarse con los romanos y con Aecio porque su propia supervivencia estaba en cuestión, porque los siguientes iban a ser ellos en la lista, cuando pudieran con los romanos. Entonces, la clave era que si tú conseguías conquistar esa ciudad, si lo podéis mirar en un mapa, se ve perfectamente, te interponías entre unos y otros e impedías que los dos ejércitos se unieran. Y hacia allí dirige sus fuerzas. Aecio se caracterizó por ser uno de los mejores estrategas y militares de toda la historia y comprendió perfectamente que la clave de esa campaña, de la futura campaña de Atila en la Galia, era el control de esa ciudad. ¿Qué hizo? Se anticipó. Y antes de que se iniciara la campaña, se personó directamente en la ciudad y habló con sus autoridades y hizo un pacto con ellos. Les dijo que tenían que aguantar hasta el 14 de julio o de junio. Estoy hablando de memoria. De junio. Estoy hablando de memoria. Tenían que aguantar hasta esa fecha. Tenían que aguantar el asedio de los hunos hasta esa fecha. Porque en esa fecha, como tope, él se comprometía a socorrer a la ciudad con todo el ejército galo, con todo el ejército romano, con toda la fuerza, con los aliados que en ese momento tenía incorporados. Fortificó la ciudad, mejoró los fosos, dejó una potente guarnición para defenderla y se retiró a seguir preparando a sus fuerzas, a seguir preparando la campaña con el máximo de recursos y soldados posible, ¿no? Y así fue como fue. Los hunos unieron por fin sus columnas, dejaron de devastar diferentes ciudades y se plantaron ante las murallas de Aurelion. Y se encontraron que, a pesar del dominio que tenían de la polihercética, no eran capaces de conquistar la ciudad. Una y otra vez lo intentaban, una y otra vez se chocaban contra la fanática defensa de la ciudad. Tenían un obispo que se llamaba Aniano, que bueno, también era un poco un showman, ¿no? Y hacía procesiones por las murallas, decía que había visto a la Virgen, que la había animado a que defendiera la ciudad. Bueno, realmente los defensores sabían que su propia existencia dependía de defenderla. No hacía falta tampoco que les animaran mucho porque realmente sabían que no había rendición posible, que después de oponerse a abrir las puertas a Atila era la muerte o la defensa. Y había una esperanza, que era el compromiso que Aecio les había ofrecido de que tenían que aguantar hasta esa fecha determinada para recibir la ayuda. Entonces, se concentraron en esto. Llegó un momento en el que derrumbaron una parte de la ciudad, pero unas lluvias torrenciales les salvaron y les permitieron reconstruir la muralla que habían derribado con la maquinaria que tenían y la artillería que tenían,
y consiguieron aguantar unos días más. Hasta que nos plantamos en el famoso límite que a veces les había puesto, el 14 de junio. Llega esa fecha y los hunos por fin rompen el cerco, consiguen abrir las puertas de la ciudad y penetran en la ciudad, ¿vale? Es un momento terrible, ¿no?, para los ciudadanos de Arinalorium, pensémoslo, porque verán los hunos que entran, ya los están reduciendo a la esclavitud, a muchos los han matado, los están metiendo hasta en corrales como a ganado, porque cuando los hunos entraban en la ciudad, los bárbaros lo que hacían era coger a la gente a la que les interesaba esclavizar y los metían en corrales, como a las vacas, ¿vale? Porque los iban a estabilizar, es decir, los iban a luego a tratar como a ganado, los iban a vender a mercaderes de esclavos, ¿no? O se los iban a llevar a su imperio para que trabajaran allí como esclavos o para pedir rescate por ellos, ¿no? Pues ya estaban metiéndolos en los rediles, ya estaban celebrando los unos la victoria que tanto tiempo les había costado, tanto desgaste, tanto sacrificio, cuando de repente, qué casualidad aparece a decir. Yo esto lo he discutido a veces con un par de historiadores. A mí me parece mucha casualidad. Justo el mismo día, en el límite, justo en el momento en el que están entrando los hunos en la ciudad, que están masacrando a la población, aparecen los romanos a salvar a la ciudad. A mí, sinceramente, me parece, pensémoslo con lógica, demasiada casualidad. Que vale, que las casualidades existen, pero justo cuando son más vulnerables aparecen. ¿No los pueden haber atacado antes? ¿No estaban antes allí? ¿O es que esperaron al momento exacto en el que poder atacarlos? Las defensas, la guardia estaba baja. Claro, a pillarles con la guardia baja para poder atacarles por detrás cuando estaban totalmente desorganizados. Fue eso precisamente lo que pasó. Fue eso precisamente lo que hicieron los romanos. Atacarlos en su momento de máxima debilidad y de máxima exposición. ¿Que eso costó unos cientos de vidas de ciudadanos de Arinalorium? Pues mala suerte. Entonces, pongamos también el respeto a la vida que en ese momento había, ¿no? Y seamos conscientes también de la época en la que estamos hablando y lo que importaba la vida de la gente en ese momento, que era más bien poco, ¿no? Aunque bueno, tampoco podían hacerlo mejor. La verdad es que fríamente, desde un punto de vista exclusivamente táctico, era brillante, ¿no? A esperar a ese momento. ¿Por qué? Porque le causaron miles de víctimas a los unos, los pillaron tan desorganizados que primero los desalojaron del puerto fluvial de la ciudad y luego de la propia ciudad, ¿no? No pudieron organizarse. Los unos tuvieron que darse a la retirada. Estaban agotados después de meses de asedio, de campaña, de cargados de botín. Tuvieron que retirarse. En la retirada dejaron a miles de bajas, a miles de guerreros unos muertos. Dejaron todo el botín, gran parte del botín se adueñaron los romanos de él, que se unieron por fin a los visigodos y empezaron a perseguirlos. Y ahí abrimos un periodo de como de 6 días en los que los romanos los unos se van retirando y los romanos van persiguiendo a los unos y los van atacando, los van acosando, van cobrándose bajas a la retirada, van matando rezagados, hasta que llega un momento en el que los unos tienen que plantar cara, se dan la vuelta, llega un momento en el que se produce el contacto ya entre los dos ejércitos y Atila se da cuenta de que no tiene más remedio que darse la vuelta y plantar cara y plantar batalla. Y ahí es donde llegamos a la batalla famosa de los campos cataláunicos. Estamos hablando del 20 de junio del 451. Como tú has dicho bien, era en junio, el 14 de junio fue el suceso de Arinalorium. Estamos hablando de 6 días después de persecuciones. ¿Por qué insisto un poco en esto de los días y las fechas? Para que nos metamos en la dinámica. Los romanos son un ejército victorioso, bien provisto, han derrotado a los hunos que persiguen, unidos a sus aliados godos, a los hunos que están agotados después de meses de campaña, con caos en el estado, que han sido derrotados, que están en retirada y que han perdido a miles de guerreros, ¿vale? Esa es la situación. Y que no les queda más remedio que darse la vuelta después de 6 días de persecuciones, porque les están persiguiendo. Hay un gran río detrás y no tienen tiempo de cruzarlo. Tienen que girarse y plantar batalla. Y ahí es cuando se va a producir la batalla de los campos cataláunicos, que a mí me gusta verla como una de las primeras guerras mundiales que hubo. Porque así prácticamente todos los pueblos de Europa se van a enfrentar en esa batalla, por un bando o por otro. Se están enfrentando 2 imperios con los pueblos que controlan, con sus aliados, en ese campo de batalla, ¿no? Estamos hablando de como entre 30 y 50.000 soldados por cada bando, ¿vale? Por el lado uno tenemos ostrogodos, tenemos sármatas, tenemos alanos, tenemos érulos, hay esciros. Por el lado, y bueno, muchos más, suevos incluso restos de vándalos.
Por el lado romano tenemos fundamentalmente el núcleo fundamental lo constituían los propios romanos, que eran fuerzas sobre todo del ejército de la Galia. No quiso utilizar fuerzas italianas porque la quería dejar para preservarla de un posible ataque de otras tribus, que podía sentir el corazón del imperio, y fundamentalmente eran soldados galos, pero también había visigodos, casi en el mismo número. Había francos, los francosalios que gobernaba Meroveo, que van a jugar un papel muy curioso en la batalla. Y estaban los famosos también alanos. Esos fueron fundamentalmente, pero también había sajones. Incluso se dice que había britanos que habían llegado a la Armórica, al norte de la Galia, y esos britanos se incorporaban también al bando romano y lucharon por Roma, ¿no? Frente a los hunos, ¿no? Bueno, pues en este campo de batalla se origina el enfrentamiento, ¿no? Todo se juega en torno a un cerro. La batalla va a ser muy dura y se va a caracterizar por el mantenimiento de las posiciones romanas frente a los hunos, que empujan una y otra vez el frente romano, que normalmente las batallas en la antigüedad se plantean de una forma lineal, se va combando. Imaginaos cómo esta línea recta se va combando, ¿no? Como las alas se van adquiriendo una forma circular, y uno de los lados, el lado derecho, hay un cerro. En ese cerro se va a jugar un poco la clave de la batalla, ¿no? Porque permite una altura desde la cual la artillería puede funcionar mucho mejor, y los hunos se van a esforzar una y otra vez, en las fuerzas hunas, en mandar contingentes fundamentalmente de sus aliados ostrogodos para hacerse con la posición. Esa posición, defendida sobre todo por visigodos con refuerzos romanos, se va a mantener a costa de todo. En ese fracaso, el mantenimiento de ese ala va a permitir que las fuerzas hunas, con el encorvamiento del frente romano, se vean amenazadas por las alas, y tengan que retirarse. Llega la noche, los hunos no han conseguido su objetivo, se han tenido que retirar. El rey visigodo ha muerto defendiendo, Teodorico ha muerto defendiendo esa posición. En el mismo campo de batalla se ha elegido sucesor a su hijo, a Turismundo, estoy hablando de memoria, creo que sí, Turismundo, y que por cierto también estaba herido. Casi muere en la batalla porque se pierde. En la confusión que llega la noche, Aecio se perdió en la batalla, Turismundo se perdió en la batalla. Se acercaron demasiado a los hunos, acabaron heridos, pero bueno, consiguieron llegar a la batalla, ¿no? Atila se teme lo peor. Ha sido derrotado, no ha conseguido su objetivo, ha llegado la noche, se retira a su círculo, a su lager, que es una disposición bárbara de protección. Igual que los romanos se retiraban a su campamento, el campamento de los bárbaros, fundamentalmente germanos, y eso lo heredaron los hunos, lo adoptaron de los germanos, que era constituir una especie de gran fortificación circular en la que las paredes eran los carros, en los que se transportaban los botines y los víveres de las fuerzas, ¿no? Eso se llama lager, el lager. Bueno, pues Atila se retira al lager y manda que se erija una pila de sillas, preveyendo su suicidio en caso de derrota total, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esa derrota total no llega. ¿Por qué no llega? Pues la verdad es que eso ya está sometido a diferentes interpretaciones de los historiadores. Están todos de acuerdo en reconocer que Aecio permitió a los hunos retirarse. Al enemigo puente de plata, ¿no? Pues se le dio un puente de plata por el que retirarse. ¿Por qué? Muchos dicen que es que realmente su política siempre se había basado en el apoyo de los hunos. Él no se resignaba a perder ese apoyo de los hunos. No comprendió que tenía que cambiar su política. Él seguía viendo en los hunos un recurso militar con el que hacer frente sobre todo a godos, a francos, a alamanes, a los burgundios, con el que resolver otros problemas que tenía en diferentes lugares, ¿no? Y no quería resignarse a aplastar totalmente a los hunos, a acabar con Atila, a acabar con ese factor, porque todo el sistema político y diplomático que había creado se venía abajo si hacía eso. Entonces lo que hizo fue convencer a los godos, a Turismundo, para que se retirara rápidamente a Tolosa, a su capital, porque le dijo: ten cuidado, Turismundo, porque, a ver, tu padre ha muerto, a ti aquí en el campo de batalla se te ha elegido rey, pero a lo mejor tus hermanos no están de acuerdo y tienen otros planes, así que yo que tú me iría corriendo a reafirmar mi liderazgo Corona. A tu corte, porque realmente te la pueden quitar.
Con Meroveo pasó igual, Meroveo era el rey de los francosaurios, también lo consiguió. Y en la misma noche salieron pitando para sus respectivos territorios a consolidar sus dominios, ¿no? Y permitió que los hunos se retiraran de nuevo a la llanura panónica a lamerse las heridas. Una decisión que, bueno, yo creo que pudo haber sido bastante controvertida, porque luego la van a pagar al año siguiente con sangre en los habitantes del norte de Italia. Ya, sí, porque Atila no cejó en su empeño, ¿no? Y aquí ya nos acercamos a esa situación en la que va a entrevistarse con el Papa. Bueno, sí, aquí llegamos al 453, en la que Atila pues sigue con su misma política, ¿no? Parece que no está en la misma onda política que Aecio, y lanza una nueva invasión contra el norte de Italia. Para impedir que godos y alanos apoyen a los romanos, lo que hace es que manda una columna, mucho menos importante que la del año antes, que la del 451, contra la Galia, que se fue derrotada también por godos y alanos. Pero la manda ¿para qué? Para que ya estén ocupados militarmente y no puedan apoyar militarmente a Aecio. Aecio se ve en inferioridad militar frente a Atila. No sabe muy bien qué hacer porque cuenta solo con el ejército impraesentis de Italia. El ejército galo ha quedado tocado después del enfrentamiento de los campos cataláunicos y ya suficiente tiene con mantener la situación allí, con la nueva invasión también de los galos, de los hunos. Entonces solo cuenta con el ejército italiano y se ve reducido a lo que fue la guerra en el siglo IV, en el siglo V, que ya no es una guerra de grandes batallas como esta que hemos hablado de los campos catalánicos, que prácticamente fue la última gran batalla que hubo, ¿no?, en la antigüedad. Las guerras en el siglo IV y en el siglo V son guerras de maniobras, son guerras de asedio, son guerras de aislar al enemigo en una zona en la que no se pueda abastecer y reducirlo por hambre. Son ese tipo de guerras. Y a eso se dedica Aecio. Como tiene una inferioridad numérica, pero tiene una ventaja logística, lo que hace es reforzar Aquilea, para Aquilea que suponga un problema. De nuevo hace la misma baza que en Agrión. Refuerza la ciudad de Aquilea para que Aquilea sea un duro hueso que roer y para que entretenga a los hunos. Y se mantiene en actividades de asedio, de franqueo, de guerrilla, de hostigamiento a los hunos. Los hunos destrozan el norte de Italia, saquean un montón de ciudades y se plantan delante de las murallas de Aquilea, que les cuesta muchísimo conseguirlas. Al final, con el célebre episodio de la cigüeña, consiguen entrar dentro de la ciudad y destrozarla, pero ya han perdido un tiempo vital. Han perdido un tiempo vital porque ahora el ejército huno tiene varios problemas que resolver. El fundamental es que en Oriente las cosas han cambiado. Teodosio II ha tenido el buen gusto de morirse. El débil y contemporizador Teodosio II ha tenido el buen gusto de morirse cayéndose del caballo, en teoría. Posiblemente no se cayó del caballo. Y es sucedido por un halcón, por un militar de la línea dura, que se llama Marciano, que había servido con Aspar. Este militar, para legitimarse en el puesto, se casa con la hermana del emperador, una boda puramente simbólica. Y la política de Oriente con respecto a los hunos cambia radicalmente. Ya Atila no tiene la tranquilidad de tener el flanco oriental tranquilo y como proveedor de dinero. Ahora es un proveedor de problemas. ¿Por qué? Porque Marciano lo primero que hace es deja de pagar automáticamente todos los tributos que Oriente le estaba pagando a cambio de la paz al Imperio Huno y cambia, fíjate si cambia radicalmente de política, que lanza una expedición romana contra el corazón del Imperio Huno. ¡Wow! De repente, fíjate, 20 o 30 años, de repente, que le pega una patada, lo cambia radicalmente todo. Claro, porque claro, tú imagínate que estás saqueando en el norte de Italia sabiendo que el corazón de tu imperio está siendo atacado por romanos. Y ojo que los romanos cuando atacaban. O sea, no eran tampoco ni menos crueles que los bárbaros, ni civilizados, ni... Oiga, usted ha apoyado... Asesinaban, violaban, mataban, arrasaban, esclavizaban de una manera organizada, con lo que posiblemente eran incluso peores que los bárbaros, que podían llegar a hacer lo mismo, pero de una manera mucho más anárquica, ¿no? Y a la vez que hace eso, manda un contingente de apoyo también al ejército de Italia, un fuerte contingente de apoyo. Atila, además, ve cómo en su ejército ha surgido una epidemia y cómo no tiene tampoco provisiones para mantenerse en el norte de Italia. Entonces, decide retirarse hacia el norte
con el inmenso botín que ha capturado en el norte de Italia, tanto de esclavos como de botín. Y ahí es donde surge la famosa entrevista con el Papa León I, que es, como todo se ha magnificado y al final ha acabado en mito. Hay que distinguir entre leyenda y realidad. Atila no se retira porque habla con el Papa. El Papa acude a Atila en calidad de embajador para negociar la entrega de cautivos, porque Atila lleva miles de cautivos romanos del corazón del Imperio del Norte de Italia a su dominio, se los estaba llevando. Entonces, León a lo que va es a rescatar cautivos. Y de hecho hay constancia en las fuentes de que rescató a miles de esos cautivos. ¿Vale? Y consiguió, no a todos, ojo, porque no consiguió pagar para rescatar a todos, pero sí que rescató a una parte importante de ellos. Y es ahí donde debemos fijar esa entrevista y desmitificarla un poco de que, claro, Atila escribió al Papa y ya vio la luz y de repente dijo, qué malo he sido, me voy de aquí y que he visto a Dios. No fue así como funcionó el tema, ¿vale? Que lo sepamos todos. Y se retiró a su imperio, pero ojo, se retiró a defender el corazón de su imperio y a planificar una nueva campaña de agresión. No sabemos contra quién exactamente. No sabemos si la próxima iba a decir contra Oriente, cosa bastante probable, dada la política de Marciano, o contra Occidente, que ya había sido devastada la Galia y el norte de Italia, poco tenía que sacar ya de ningún sitio, pero bueno, posiblemente sería contra Oriente. Nunca lo sabremos porque para felicidad de ambos imperios, alivio inmenso de ambos imperios, Atila muere de una manera muy curiosa además, porque fue la noche de bodas con una princesa ostrogoda, con Idilco. Al día siguiente apareció como que había vomitado sangre y se había muerto. Unos dicen que pudo haberle tenido un derrame cerebral, otros dicen que se murió en su propio vómito porque se pilló una melopea de 15, con perdón, y por la noche vomitó y se ahogó en su propio vómito. Son diferentes las fuentes. Lo que sí que se sabe es que la muchacha no sufrió ninguna represalia, porque no la consideraron responsable no se la consideró la esa muerte y se consideró que había sido una muerte natural, ¿no? Eso supuso un inmenso alivio para los dos imperios, porque los hunos y el Imperio Huno no era muy diferente en ese sentido del Imperio Romano. Cuando la cabeza máxima fallaba, entraba en un periodo de debate interno, de crisis, de conflicto civil, en el que se enfrentaron sus 4 hijos por el trono. Primero se enfrentaron ellos, luego ante la oposición de parte de los pueblos vasallos a los que habían sometido, sobre todo los estiros, encabezados por Ardarico, pero también los ostrogodos, se unieron para enfrentarse a esos vasallos rebeldes y fracasaron estrepitosamente, tanto que murió, quiero recordar que se llama Elac, el hijo mayor de Atila, murió en la batalla de Nedao, ya estamos hablando de 454, ¿vale? A partir de ese momento podemos considerar que todo lo que había construido Atila se había apoderado de una manera asombrosa, ¿no? Era como un castillo de cartas, que realmente que todo se basara en el aglutinante que Atila suponía que ser, y que cuando Atila desapareció todo lo que había construido se fue al carajo, ¿no? Entonces, a raíz de aquello se originan guerras civiles entre los 3 hijos supervivientes. Unos luchan contra el imperio, pero ya de una manera totalmente anárquica, contra sus propios vasallos, que empiezan a rebelarse, ¿no? Empiezan a verse libres ya de ese yugo, o con la posibilidad de poder verse libres. Y bueno, el Imperio Romano en ambas partes se ven libres de ellos. Tan solo una de las facciones, quiero recordar porque estoy hablando de memoria, creo que una de las facciones, la del hijo menor, supo adaptarse a la nueva situación y entró al servicio del imperio. Fueron asentados dentro del imperio. Claro, ya la situación cambiaba, ya no era... Y con el tiempo fueron siendo absorbidos. El resto de lo que hablamos es de un periodo de disgregación, en los que se origina una dinámica totalmente diferente de la que habíamos estado hablando hasta ahora. En vez de concentración, de disgregación, en unidades cada vez más pequeñas, ¿no? Que van siguiendo cada vez su política una política más particular, ¿no? Hasta que llega un momento en el que yo ya estaba interesado, digo, pero bueno, ¿los unos realmente desaparecen o no desaparecen? Y llegué a hacer una pequeña investigación con un historiador que es experto en esto, se llama José Sotochica. Estuvimos investigando por ahí, al final acabamos descubriendo, sobre todo por indicación suya, ¿no? Acabamos descubriendo unas pequeñas comunidades que hay en Daguestán,
la República Caucásica, Sí, sí. la que hay pequeñas comunidades que se consideran herederas de los unos, de la cultura uno, claro, después de tantos siglos, que además conviven al lado de otras que también se consideran herederas de otros pueblos nómadas que sucedieron a los hunos, como por ejemplo los ávaros. Uh-huh. Y creo que este es el final de que le podemos poner a un pueblo del que podríamos estar horas hablando, porque hemos hablado realmente poco de lo mucho que se puede decir de ellos, ¿no? Y de lo muchísimo que se podía, pero que realmente fueron diferentes, ¿no? Porque plantearon algo totalmente distinto hasta ese momento, ¿no? Ya no planteaban integrarse en el Imperio Romano y llevar dentro de su territorio una vida más o menos ordenada, ¿no? O más o menos de acuerdo con sus propias normas, ¿no? Lo que planteaban era sujetar al Imperio Romano. Atila fue mucho más allá, ¿no? Y supo generar un imperio compuesto por múltiples pueblos en los que todos tenían un lugar en lo que se podía prosperar. Está el famoso caso del comerciante aquel, que era un comerciante griego que fue tomado como cautivo por uno de los nobles de Atila, fue liberado, prosperó como guerrero a las órdenes de este noble y al final era también uno de los nobles hunos, ¿no? Que iba a la batalla, ¿no? Aunque realmente el destino de la mayor parte de la gente que acababa esclavizada por los hunos fue el de la servidumbre y el de llevar una vida desgraciada. Ya está totalmente. Lo que sí que estaba claro es que era un imperio que ofrecía posibilidades de integración y de prosperar a los pueblos que no se integraran, ¿no? Cuando Atila muere, eso desaparece. El imperio que realmente no cuenta, a pesar de los esfuerzos de estos hombres que Roma envió, con una estructura administrativa, con una cultura común, claro. se viene abajo como un claro. castillo de naipes. Muy bien, Federico, pues ya con la muerte de Atila, con esta prácticamente desmantelamiento del Imperio Uno, pues vamos a acabar este podcast. Pues sí, no está mal, ¿eh? Al final se nos ha ido casi a las 2 horas. Casi 2 horas. Cuando dijimos, no, bueno, hacemos de 40 minutos, una hora, decías tú, bueno, ya, que esto da mucho juego. Y la verdad es que ha sido una gozada, porque como yo decía al principio, yo no era muy ducho en esta materia y me han sorprendido un montón de cosas. Espero que nuestros oyentes también lo hagan. Y yo creo que ha sido para mí, ha sido una experiencia muy, muy bonita, porque siempre aprende cosas, y sobre todo cuando no estás muy puesto en esto. Entonces, volver a darte las gracias, ha sido un placer. Espero que en un futuro pues podamos sentarnos otra vez a hablar de otro tema apasionante de la historia y nada, pues oye, muy contento por haber grabado este programa, que me parece muy interesante. Pues muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder compartir estas cositas con la gente que te sigue, y que ha sido un auténtico placer. Que ya sabes que dejarme a mí un micrófono para hablar de historia pues es un peligro, porque pasan esas. Pero es una gozada. Será un peligro, pero es una gozada. Muy bien, muchas gracias, Federico. Un placer y muchas gracias, Toño.